Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 117. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link de Discord del canal y fic en la descripción. Como no tenían ninguna preparación significativa que hacer aparte de endurecer sus corazones, el grupo compuesto por Michael, Ewald, Brynhildr y Phaeton partió rápidamente. No les quedaba nada que hacer si se quedaban afuera. Si querían hacer algo al respecto, tenían que ir al único lugar que parecía digno de mención. Por lo tanto, se dirigieron hacia el pilar central de la isla, el obelisco omnipresente que los había estado observando desde arriba desde el principio. Su viaje transcurrió sorprendentemente bien, sin ningún obstáculo importante que los obstaculizara. No era solo que los monstruos de aquí no ofrecieran demasiado desafío. Para empezar, no se cruzaron con muchos de ellos. Eso fue una suerte, ya que habían acordado entre ellos evitar batallas inútiles, ya que, aunque habían tenido algo de tiempo para descansar, el costo del conflicto de esta mañana aún no había desaparecido. Por eso, si detectaban un peligro cercano, lo primero que hacían era esconderse o rodearlo. No es que fuera sencillo escapar de los sentidos de caza de un monstruo, lo que dio lugar a unos pocos encuentros. En una ocasión, mientras se escondían tras un montón de escombros, presenciaron de primera mano una carnicería. En ausencia de presas humanas, los monstruos se conformaban unos con otros. Una manada de bestias parecidas a hienas había abrumado a un depredador más grande y lo estaban devorando vivo. El perdedor ya no tenía fuerzas para luchar, podía aullar débilmente, tal vez llamando a un aliado potencial. Los cuatro solo podían estar felices de no ser ellos los que estaban en esa posición y esperar que siguiera siendo Ash. Deberíamos haber traído pastillas de cianuro por si eso ocurría, para una muerte rápida. Ewald intentó darle un toque de humor a la situación. Sin embargo, las reacciones de sus compañeros iban desde la preocupación hasta la incomodidad. El hecho de que lograran llegar a la torre con solo un mínimo de encuentros no fue precisamente tranquilizador. Más bien fue una sorpresa, del tipo que hace que uno se preocupe incluso cuando las cosas salen como ellos quieren. La razón más fundamental detrás de su confusión radica en su falta de información en general, en particular, el significado de esa estructura titánica que se alza sobre ellos. Aunque tenían una idea bastante clara de quién era el culpable, nada de lo que había sucedido hasta el momento podía dar una pista sobre sus intenciones. Saber que una crisis inminente no ayudaba a determinar su naturaleza. El ataque del rey demonio que tuvo que ser detenido por varios sirvientes. Las hordas de monstruos que vagan por una tierra estéril de roca. Ambas habían sido fuentes de peligro, pero al mismo tiempo era difícil imaginar que pertenecieran al mismo plan. Hasta ahora, las cosas parecían suceder sin más, y el motivo de seguía siendo oscuro. Esto era especialmente así en el caso de la torre. No había duda de que la aguja negra era la pieza central de esta conspiración, pero hasta ahora no había nada más que aparecer. La respuesta más probable era que funcionaba como una fortaleza para el enemigo. Eso era lo que Ewald, Brynhildr, Michael y Phaeton habían concluido por ahora. Siguiendo esta, entrar en la torre podría ser el paso más difícil de seguir, ya que sin duda estaría custodiada por oponentes más fuertes y fortificada contra los invasores. También estaba la cuestión cómo entrar para empezar. Si había una entrada adecuada, no sería algo que les permitiera entrar sin más. Si se requería algo como una llave, nunca podrían atravesarla solo con fuerza bruta. Estas eran las expectativas más sólidas que tenían. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo es que fue tan fácil? No importaba que los enemigos los detuvieran. No había ni una sola trampa en su camino, a pesar de que el camino que estaban siguiendo era bastante sencillo. No había un amun ni un puesto de avanzada, ni un ejército. De hecho, a medida que se acercaban a su destino, parecía que los monstruos se volvían cada vez más raros. Al final, encontraron la entrada que habían estado buscando sin encontrar ni una pizca de resistencia. Pero fue también en ese preciso momento cuando quedaron aún más desconcertados. ¿Esa es la puerta? La pregunta de Michael debería ser retórica, ya que sin duda se trataba de un pasaje que conducía al interior de la torre. Pero parecía que realmente estaba pidiendo confirmación, compañeros, y esa sensación era comprensible. La entrada que tenían frente a ellos no era más que un agujero perforado en la pared, la puerta de entrada más rudimentaria que pudiera imaginar. Al mismo tiempo, sus proporciones eran imponentes. Tenía una forma más o menos circular con bordes rugosos y debía tener al menos 6 metros de diámetro.
Era lo suficiente refinada como para no parecer una cueva natural, pero al mismo tiempo era tan simple que podría haber sido tallada por cualquier ser vivo con algo de inteligencia. Parece una madriguera, dijo Michael, sonriendo nervioso. Cuando era niño, había una familia de liebres viviendo en nuestro jardín. Fui a verlas todos los días durante un tiempo. Agujero que habían cavado se parecía exactamente a este. Solo que, ya sabes, era más bonito. Sería bueno si no hubiera nada más que un gran conejo dentro, murmuró Phaeton. Se rieron torpemente entre ellos. Su reacción probablemente era natural, ya que este era el tipo de lugar que pondría nervioso a cualquiera. Dicho esto, lo que producía ese efecto era ese agujero desconcertante frente a ellos, sin importar lo siniestro que fuera. Más bien, era el mar de huesos que yacía entre ellos y aquella puerta. El término fosa común no era suficiente para describir la cantidad de cadáveres que había en la zona frente a la torre. No quedaba ni una sola mota de carne ni de sangre sobre solo esqueletos blancos blanqueados por el sol como si hubieran estado allí durante años. Con un solo vistazo se podía comprobar que allí estaba representado todo el reino animal, incluidas algunas criaturas que no pertenecían precisamente a la ciencia. Estaban intactas su mayor parte, hasta el punto de que era fácil adivinar cómo debían ser en carne y piel. Sin embargo, todos ellos presentaban algún tipo de herida. Algunos tenían costillas rotas o el cuello destrozado y la cabeza separada del cuerpo. Los ejemplos más escalofriantes, embargo, eran los cráneos con un agujero antinatural perforado en ellos. Era una herida muy simple, pero representaba la gran mayoría de las muertes aquí, y el hecho de que siempre en medio de la frente le daba un aspecto casi ritual. ¿Pero por qué habría cadáveres aquí? Brynhildr escudriñó el cementerio, intentando calcular hasta dónde se extendía. Los monstruos que hemos matado hasta ahora desaparecieron una vez muertos. No encontramos ningún resto en nuestro camino, dijo Ewald, que también observaba, aunque estaba más preocupado por los posibles enemigos. Esta isla entera no existía antes de esta mañana. A menos que todos esos cadáveres hubieran estado dentro del arca todo el tiempo, tenía que significar que surgieron al mismo tiempo. ¿Pero de dónde vinieron? Si había un cadáver, entonces había habido vida en él en algún momento. Todos esos huesos, secos pero aún no erosionados, al pie del pilar que unía la tierra y el cielo, tal vez más que un mensaje. A todos los que se aventuraran en el abismo de la torre. Sí, hacia ese agujero alrededor del cual los montones de huesos eran más altos. Y esa es la parte donde el dragón sale a comernos, dijo Michael. ¿Crees que existe un dragón? Preguntó Ewald. Es solo una forma de hablar. Pero ya sabes, el mago de mediana edad tragó saliva. Puede que haya algo ahí, esperándonos. Sí, esta es definitivamente una guarida adecuada para una bestia como Fafnir, reflexionó Brynhildr. Sin embargo, si seres de ese calibre aparecen ante nosotros, no habrá fin problemas. Ryder y yo no tenemos el poder para lidiar con ellos ahora mismo. No es una cuestión de podemos, entonces no tendremos otra opción. Tenemos que lograrlo de alguna manera. El auriga se cruzó de brazos. Retirarse también es una opción. La valquiria lo miró con seriedad. Para ti, que estás tan cerca de la divinidad como yo, debes estar sintiendo el peso de simplemente estar. ¿No es así? Phaeton bajó la mirada y apretó los puños. Sí, desde cuando nos enfrentamos a Ravana. Pero no es que haya otra opción. Si la única opción es quedarse atrás y no hacer, entonces no me importa soportar un poco de presión sobre mis hombros. Y después de todo este tiempo, es casi como si ya no la sintiera. Si esas palabras son solo bravuconería, no te servirán de nada. Está bien, ¿no? De todos modos, solo estamos hablando de hipótesis. Mirando más de cerca, Ewald interrumpió la discusión con su propia observación. No puedo encontrar ningún esqueleto humano aquí. Algunos de ellos son humanoides, pero así son muy diferentes. Supongo que eso es un poco tranquilizador, suspiró Michael. De todos modos, ¿nos vamos? Se miraron sin decir palabra, aunque solo fuera para evaluar la preparación de cada uno. Parecía que nadie se ponía de acuerdo. El único camino era seguir adelante. La atmósfera macabra era ciertamente desagradable, pero no era lo peor con lo que habían tenido que lidiar. Lo más importante es que, aparte de ellos, no había nadie más, por lo que nada impedía el paso. Esto confirmó una vez más que esta torre no era una fortaleza de alta seguridad, que se podía entrar libremente como si fuera un molino de viento. ¿Se sentirían más cómodos si necesitaran atravesar las defensas adecuadas? Tal vez. Si alguien no defiende su hogar es porque no siente la necesidad de hacerlo. Ewald miró hacia la oscuridad de la torre.
Los cuatro se encontraban ahora ante el agujero que conducía a lo más profundo de lo desconocido. Incluso desde allí no percibían una amenaza concreta, aunque el aura de aquel lugar no les permitía bajar la guardia. Ewald sabía a ciencia cierta que algo debía de haber allí delante. Un olor repugnante emanaba de aquellas profundidades. No era tan fuerte como para que no pudieran ignorarlo tapándose la nariz, pero también era algo muy familiar. El mago autónomo no tuvo que pensar mucho para saber de dónde recordaba aquello. Era el hedor de los cadáveres reales. No de los cadáveres que eran todos huesos, sino de lo carne podrida. ¿Cómo abordamos esto? No veo absolutamente nada. Tal vez deberíamos mantenerlo así, dijo Brynhilda. Deberíamos aprovechar la oscuridad mientras podamos. Yo iré al frente mientras ustedes forman una línea detrás de mí. Si se acerca por el frente, no pasará a través de mí. Si a mitad de camino se convierte en un laberinto, estamos perdidos. Faetón hizo una mueca y se volvió hacia su maestro. Yo protejo la retaguardia, por si acaso algo intente seguirnos. Pero tú no te alejas demasiado, ¿verdad? Sí, claro. No creo que podamos alejarnos mucho el uno del otro de todos modos. Una vez que terminaron de especular y mirar fijamente lo que les esperaba, siguieron la sugerencia de Brynhilda y entraron en la torre. Fue tal como había dicho Michael. Como no ninguna fuente de luz, se vieron obligados a permanecer bastante cerca el uno del otro mientras avanzaban en línea recta a través de la penumbra. Ewald estaba de pie justo detrás de Brynhilda, con la mano de Michael en su hombro para mantenerse agrupados. Debido a esta formación, avanzaban bastante lento, aunque era difícil saberlo porque no podían ver mirando hacia atrás, la luz del día en la entrada del túnel se había desvanecido. ¿Qué es lo que produce ese olor?, gimió el mago de mediana edad. No lo sé, estoy respirando por la boca, respondió Faetón, sorprendentemente más lejos de lo esperado. Es extraño, ¿cuánto tiempo llevamos caminando?, se preguntó Ewald. Si seguimos avanzando así, ¿no vamos a salir por el otro lado? Tal vez hubo una bifurcación en alguna parte, dijo Michael. No es como lo hubiéramos visto, añadió el auriga. No, este túnel no está conectado con el otro lado de la torre, Brynhilda los hizo callar. Podríamos sentir el viento que pasa a través de él si ese fuera el caso. Además, no puede detectar ningún otro camino que el que estamos siguiendo ahora mismo. Eso está bien, pero... La voz de Faetón se apagó. ¿Soy el único que piensa que este terreno es extraño? Ewald sabía lo que quería decir. Este pasillo debería estar hecho de piedra, como el exterior, pero a veces parecía estar hecho de un material más blando. De vez en cuando, también pisaba una hendidura o un bulto que no le parecía natural y esa sensación de incomodidad aumentaba inevitablemente. Lo que era peor que eso eran los sonidos. Eran débiles, pero Ewald le pareció oír algo parecido a un gemido. Finalmente, pisó algo que no le parecía bien y, en respuesta a eso, el suelo emitió un gemido aún más fuerte. «Oye, ¿qué estás?», lo llamó Michael cuando Ewald se separó de la fila y se acercó a la pared. «Tengo que asegurarme de algo». Después de una rápida y cuidadosa búsqueda en el escondite, finalmente encontró lo que buscaba. Era más fácil sentir algo a través de su mano que a través de sus botas. Y así, tocó la pared con la palma y dio unos golpecitos a su alrededor, los ojos de Ewald se abrieron de par en par. Se había sentido relativamente indiferente cuando vio la miríada de que yacían afuera, pero esta vez un fuerte escalofrío le recorrió la columna vertebral. «Necesitamos una luz», dijo, volviéndose hacia donde deberían estar sus compañeros. «Ahora mismo. Entonces, por favor cierra los ojos». En lugar de rebatir la idea, Brynhilda comprendió lo serio que era. Un gran destello de luz atravesó la oscuridad del lugar. Después de que los cuatro se acostumbraron al repentino cambio de luminosidad, abrieron los ojos nuevamente. Inmediata todos compartieron la misma sensación que Ewald. Incluso este último se sorprendió por lo que ya estaba esperando. Ojos, bocas y piel. De eso estaban hechas las paredes de aquí. Lo que la luz emitida por la runa de Brynhilda reveló fue un túnel con rostros grabados en el suelo, las paredes y el techo. Ninguno de ellos era humano. De hecho, era difícil decir, suponía que eran debido a la forma en que estaban estirados y mezclados. Pero algunas partes de la pared estaban cubiertas de una gran variedad de pieles que iban desde velludas hasta escamosas, incluyendo manchas más carnosas. Las bocas no tenían el tamaño correcto, sino que se estiraban como fisuras y ocultaban filas de dientes afilados. El túnel que rodeaba a los cuatro reaccionó mal a la repentina fuente de luz. Todos los ojos se volvieron hacia ellos a la vez y lo que antes solo había sido un gemido se convirtió en coro de gritos. «Esto es como lo que pasó en la torre del reloj», susurró Brynhilda.
Sin duda, este horripilante espectáculo recordaba mucho la toma de posesión de la criatura durante la última noche de la batalla de Londres. Ewald no había estado despierto para presenciarlo, por lo que no tenía ninguna referencia en la que apoyar su imaginación, solo la comprensión gradual de lo que estaba viendo. Pero incluso sin saberlo, podía notar fácilmente la diferencia subyacente entre el cuerpo sobrenatural de la criatura y este corredor de locura. No había ningún rastro de intención de matar aquí. Los gritos que resonaban a su alrededor eran expresiones de dolor y angustia. Esto no era natural en ningún sentido. Dime, Phaeton se cubrió la boca con la mano e hizo una mueca. Los esqueletos que vimos afuera, ¿no crees que esto es el resto de...? Vámonos ahora mismo, dijo Brynhilde con firmeza para sacarlos de su estupor. La agitación de los muros que los rodeaban desencadenó a su vez el pánico de quienes estaban a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, el pasillo se llenó de esos angustiados. La valquiria avanzó a paso rápido, guiando al resto del grupo a través de esta cacofonía de pesadilla. No tenía sentido privarse de luz ahora. Runas incandescentes iluminaban el K que tenían delante, pero parecía que nunca terminaría. Por mucho que avanzaran, siempre era la misma vista y el mismo concierto. Por eso, solo miraban hacia adelante para evitar mirar a su alrededor y hacían todo lo posible por ignorar que estaban pisando. En algún momento, simplemente empezaron a correr. No había señales de que las muchas formas de vida que los rodeaban los estuvieran atacando, incluso mientras los rodeaban en esta forma infernal. A pesar de eso, los cuatro tenían prisa por alejarse de ese lugar. El miedo que agonizaba en sus corazones en ese momento no se debía a ningún tipo de peligro o incluso a la naturaleza repugnante del espectáculo que los rodeaba. Era una sensación más profunda y primaria que se filtraba desde cada rincón de este túnel sin fin. Hasta que, de repente, se fueron. El pasillo, los rostros, la oscuridad, todo había desaparecido. Pero ¿cuándo exactamente lo habían dejado atrás? Este lugar es... Ewald parpadeó al descubrir su nueva ubicación. Este lugar es completamente diferente, exclamó Michael con incredulidad. La luz de Brynhilde ya no les servía, pues ya no estaban sumidos en la oscuridad. La nueva zona a la que habían llegado era sorprendentemente amplia y estaba bañada por una luz que descendía desde arriba. Era tan parecida a los rayos del sol que, por un segundo, Ewald pensó que, después de todo, habían acabado en el exterior. Una idea que rápida me descartó una vez que quedó claro que ese no era el paisaje de la isla que rodeaba la torre. Al estirar la mirada lo más que pudieron, de izquierda a derecha, pudieron ver las paredes que rodeaban esa habitación. Sin embargo, les pareció incorrecto llamarla así, debido grande que era. ¿Tiene la forma adecuada para estar dentro de una torre? Sí. Phaeton se secó el sudor de la frente y observó con el mismo desconcierto que el resto. ¿Pero era realmente tan grande? Es difícil saberlo, dijo Ewald. Como la torre era increíblemente grande incluso desde fuera, nadie se había molestado en tomar medidas. Incluso así, ¿cómo encajaría en el túnel que acabamos de atravesar? Rodea la torre hasta llegar aquí. No, definitivamente está mal. Esta zona es al menos tan amplia como lo que podemos ver desde afuera, aseguró Brynhilde. Pero eso significaría que esto es todo lo que hay de y lo que separa este lugar del exterior es... Ella se dio la vuelta, al igual que Ewald. El lugar del que habían venido, el corredor viviente, todavía estaba detrás de ellos. Sin embargo, ya no se oía ningún grito desde dentro. Parecía exactamente igual que antes de que entraran. Asimismo, era imposible ver el interior, la oscuridad era demasiado densa a pesar de la luz que venía de arriba. Arriba, Ewald levantó la vista. En aquel lugar no había techo, la habitación en forma de barril se extendía infinitamente hasta aquel solitario. Entonces, ¿esta pared es la que podíamos ver desde fuera? Pero eso también era extraño. Después de todo, desde la isla la torre era tan oscura que parecía hecha de piedra de tinta. Sin embargo, el interior no podía ser más diferente, con piedra de color claro y su superficie lisa. Realmente se sentía como si hubieran entrado en un reino diferente. Y aunque no faltaba espacio, tampoco estaba vacío. En el suelo, las se extendían frente a ellos. Pilares, casas y monumentos medio derruidos. No era nada menos que una pequeña ciudad. El estilo era diferente al de la ciudad del Arca, aunque flotaba la misma atmósfera en lugar del entorno blanco inorgánico de la nave, aquí la hierba cubría la tierra y el musgo crecía tranquilamente sobre los edificios abandonados. Debido a que este fue un descubrimiento tan sorprendente, los cuatro casi habían olvidado el motivo por el que habían venido aquí.
El simple hecho de que este lugar pareciera Tran no cambiaba el hecho de que estaban en medio de territorio enemigo. Después de recuperar la compostura, volvieron a levantar la guardia. Pero a primera vista, eran los únicos allí. No se oían ni oían monstruos ni sirvientes, y mucho menos se veían. Como eso era todo lo que podían observar desde allí, era hora de adentrarse más y explorar su nuevo entorno. Pero mientras caminaban con cuidado entre los edificios que aún es en pie y las pilas de escombros que alguna vez podrían haber sido viviendas, todo era muy parecido a lo que habían notado. Al dirigirse hacia el centro, rápidamente llegaron a una plaza alrededor de la cual se construyó el resto de la ciudad. Oh, es más fácil verlo todo desde aquí. Phaeton estudió el mundo que los rodeaba una vez más, mientras bloqueaba la luz del sol con su mano. De hecho, desde el centro de la ciudad era más fácil comprender la magnitud del lugar y su estructura. También existía otro método. Brynhildr se acercaba a un pilar que aún se mantenía en pie y saltaba. Desde allí arriba, la vista era realmente incomparable. Creo que puedo ver otras puertas de entrada por allí, informó. Si la que nos llevó hasta allí está detrás, entonces a nuestra izquierda y a nuestra derecha, a una distancia aproximadamente igual. ¿Es ahí a donde tenemos que ir? Reflexionó Michael mientras se sentaba en un banco de piedra polvorienta. Ya que no hay forma de subir, y tampoco a ningún lado. ¿Qué se entiende una torre si no se sube? Es cierto, es extraño, dijo el auriga, sujetándose la barbilla mientras se acercaba a una casa cercana para inspeccionarla. Quizá haya un secreto escondido en estas ruinas. Es extraño encontrar algo así dentro de una torre. Si esta es una zona central, entonces tal vez el camino hacia arriba esté por los lados, igual que la entrada, reflexionó Ewald. Mientras desechaban cualquier teoría que se les ocurriera, no había duda de que podían relajarse. Tal vez fuera la tranquilidad de este lugar en comparación con todo lo que habían tenido que afrontar antes. Los recuerdos del túnel y del cementerio que había antes habían quedado casi olvidados gracias a ello. Puede que no hubiera sido prudente bajar la agua a ese momento, pero todavía no había señales de vida aquí aparte de ellos. Pero justo cuando este nuevo estado de ánimo estaba empezando a instalarse, Ewald escuchó a Brynhildr en lo alto de su pilar. Él miró y la encontró mirando algo. Sin embargo, no tuvo tiempo de preguntarle cuál era el problema. En el lapso de un segundo, algo borroso entró en su campo de visión y la valquiria fue expulsada violentamente. Mirador. Todos, prepárense. Consiguió aterrizar a pesar de que la lanzaron contra una casa y advirtió a sus aliados. Al fin y al cabo, hay enemigos. La figura que la había atacado por sorpresa saltó rápidamente de la columna. Ewald comprendió intuitivamente quién era el objetivo. Sus instintos se activaron y se abalanzó frenéticamente. En el momento en que se movió, se escuchó un fuerte estruendo detrás de él y el pavimento donde había estado parado quedó destrozado al instante. ¿Debería seguir moviéndose o debería armarse? Se lanzó a por este último, pero fue demasiado lento para el enemigo que ya se le acercaba. Una espada se dirigió hacia él y se oyó un sonido metálico cuando fue interceptada por lanza de Brynhildr. Finalmente, por un breve momento, Ewald pudo ver quién los estaba atacando. Cuernos, 6 brazos y 4 ojos. Su agresor resultó ser un rostro familiar de la facción negra. «Así que realmente fuiste tú», murmuró Kyu. «Muy bien. No puedo ver a ese bastardo con armadura ni a ese demonio inmortal, pero podemos terminar lo que empezamos en Arca. Espera». Brynhildr apretó los dientes mientras intentaba hacer retroceder la espada del Señor de la Guerra. Ahora no es el momento para. Cualquier momento es bueno, un oponente es un oponente. Kyu finalmente logró dominar a Brynhildr y la empujó, pero inmediatamente continuó su ataque con una variedad de armas. Sin embargo, la valquiria no se quedó atrás y logró contener su ataque, ya sea con fintas o ataques completos. Así que había maestros y sirvientes que habían entrado a la torre antes que ellos. Ewald pensaría en las implicaciones de esto más tarde. Ahora mismo, lo que importaba era quitar del camino. Era perfectamente consciente del poder de Kyu como guerrero y sabía que quedarse cerca solo resultaría una molestia para su propio sirviente. Por lo tanto, se dio vuelta y corrió. A pesar de estar en un combate cuerpo a cuerpo con Brynhildr, la Saberoth Black no pasó por alto su huida. Mediante el uso de varias espadas, logró bloquear la lanza de su oponente y dirigió su atención hacia Ewald. Este último escuchó un silbido detrás de él, una daga lanzada a su espalda. Una vez más tuvo la suerte de ser salvado, aunque esta vez fue Phaeton quien intervino justo a tiempo para parar el proyectil. Casi no lo logramos. Dijo el auriga. ¿Qué pasa con esto, atacándonos de la nada?
Como si merecieras cortesía, gruñó el señor de la guerra. Brynhildr deshizo el bloqueo del arma con pura fuerza bruta, pero Kiryu tomó la iniciativa y la golpeó con una maza. Sin embargo, en lugar de perseguirla, rápidamente giró sus talones y disparó como una bala hacia Phaeton y Ewald. El primero levantó su espada, pero su postura era rígida. Ewald sintió lo mismo. La pura presión emitida por Kiryu era paralizante. Sin embargo, una regla de batalla era no darle la espalda al enemigo. Antes de que el dios de la guerra pudiera alcanzarlos a ambos, Brynhildr los alcanzó y se acercó por un costado con runas danzando alrededor de su lanza. La valquiria desató una andanada de estocadas con más velocidad que antes. Esto obligó al sirviente de 6 brazos a detenerse y concentrarse en la defensa. Aunque cada golpe de la lanza era preciso como la punta de una aguja y tenía el poder de partir el acero reforzado, todos fallaban por un pelo. En lugar de responder a los ataques frente, Kiryu los desviaba golpeando el asta con no menos habilidad. Brynhildr cambió rápidamente su estrategia y levantó su arma para lanzarla hacia abajo como un martillo con el doble de potencia. Los escudos se materializaron en 2 de los brazos y bloquearon el ataque aéreo. El suelo debajo de ella se quebró, pero los escudos resistieron. Al mismo tiempo, la caudillo aprovechó que la lanza ya estaba desenvainada a atacar con sus espadas. Sin embargo, con la diferencia en el alcance de las armas, Brynhildr tuvo tiempo de dar un paso atrás y evitar la espada. Este fue otro punto muerto. Ja. Sin embargo, tras haber superado su miedo, Phaeton se unió a la refriega y la atacó por detrás. Desafortunadamente, para él, que no podía compararse con Brynhildr en términos de destreza marcial, igualar a Kiryu era doblemente descabellado. No solo detuvo su primer golpe, sino que no pudo realizar otro, ya que ahora era él quien se ponía a la defensiva. Velocidad a lo que el señor de la guerra podía desatar ataques estaba más allá de lo que podía seguir. Se concentró en bloquear los golpes dirigidos a sus órganos vitales, pero las heridas más pequeñas se acumularon en cuestión de segundos. Finalmente, tras hacer una finta para que Phaeton levantara la guardia, Kiryu cambió de arma y golpeó con la culata de su espada la mano que sostenía el arma de Phaeton. Con los dedos aplastados, el auriga se vio obligado a soltar su propia espada mientras reprimió un grito de dolor. En lugar de ir a matarla, Kiryu saltó y evitó la lanza que se estrelló contra el pavimento. Parecía que, sin importar lo que pasara, la valquiria no podría atravesar la guardia de esas 6 brazos. Si se concentraba demasiado en la fuerza, podría esquivarla o desviarla fácilmente. Si se concentraba demasiado en la velocidad, sería imposible dominarla. Como así Brynhildr iba a atacarla con tantos patrones diferentes como fuera necesario para abrirse paso. Pero antes de que pudiera hacer eso, Kiryu fue quien pasó a la ofensiva. Exclamación de cierre. Ella era demasiado rápida, mucho más rápida de lo que Brynhildr había esperado. Hubo el momento justo para levantar su lanza. La diosa de la guerra blandió su puño. Esta fuerza también superó lo que había mostrado antes. GH. Brynhildr no pudo resistirse y fue enviada a volar hacia el mismo pilar que había usado anteriormente, el cual se derrumbó a su vez. ¿Eso es todo lo que tienes? Los 4 ojos demoníacos lo fulminaron con la mirada. Kiryu dobló su cuello y evitó la patada sorpresa de Phaeton, a pesar de que este último había atacado desde su punto ciego. Sin embargo, el joven Servant no se rindió. Como ya había perdido su arma, estaba usando su cuerpo en su lugar. Dicho esto, usar Pancration con una mano menos era una desventaja cuando ya estaba sufriendo la influencia de la Chiyu. Bloqueó fácilmente su puñetazo con su pierna y, en 2 simples patadas, rompió por completo su equilibrio y lo golpeó en el centro del pecho. Jinete. Gritó Michael cuando Phaeton se estrelló junto a él. Tenía la espada desenvainada, pero no había podido moverse ni un centímetro desde el comienzo de la batalla. Bien. No, el joven tosió sangre. No puedo hacer nada. Esto es anormal. Brynhildr se abalanzó sobre la lanza del señor de la guerra primero, pero este último evadió su ataque simplemente haciéndose a un lado. Saber, de todos los sirvientes convocados en esta guerra del Santo Grial, eres uno de los más cercanos a la divinidad. Debería ser el más afectado por esta torre, pero ¿cómo es que no sientes su pe? Puedo sentirlo, está intentando aplastarme con todas sus fuerzas. ¿Y qué? La presión alrededor de Kiryu se duplicó. Su aura se hizo palpable. Cosas como debilitarme o perder parte de mi poder, no me importan en lo más mínimo. Cuantos más grilletes tenga, más fuerte me volveré. Mientras tanto, Ewald había escapado de la plaza tal como lo había planeado originalmente. Esa batalla no era una a la que pudiera enfrentarse alguien como él, lo entendía bien.
De esto, la razón por la que estaba corriendo no era únicamente para salir del alcance de la pelea. Desde el principio se dirigía deliberadamente hacia esta parte de la ciudad, que probablemente también era la razón por la que Kiryu lo había elegido como objetivo. Después de todo, si Saberoth Black había aparecido, tenía que significar que esa persona también estaba en algún lugar allí. Y dado que no parecía que hubiera venido con aliados, también encontraría a su objetivo solo. Tenía poco en qué basarse para encontrarlo, por lo que simplemente estaba juzgando por la dirección de la que había venido Kiryu. Al poco tiempo, ocurrió exactamente lo que él quería. Exclamación de cierre. Mientras pasaba cerca de un edificio, Ewald detectó movimiento con el rabillo del ojo y se dio la vuelta para alejarse. Al hacerlo, esquivó el cuchillo que se acercaba a su cuello. Su espada estaba desenvainada. Miró hacia Bruno Blackwell, que había fracasado en su emboscada y estaba saliendo de su escondite. Así que realmente fuiste tú. El ex soldado lo miró con el ceño fruncido. Al mismo tiempo, se agarraba el costado como si le doliera. ¿Viniste a enfrentarte a mí tú solo? Sabía que te encontraría cerca. Ewald se levantó con cuidado y enfrentó la mirada fulminante de Bruno. Porque eres igual que yo. ¿No puedes evitar estar en primera línea? Me lo pregunto. Bruno dio un paso adelante. Ewald se tensó, pero su oponente aún no atacaba. A diferencia de ti, yo no soy alguien que cambie de actitud. El hecho de que estés aquí, eso es lo que significa, ¿no? Ya no eres parte de la facción negra. No puedo decir que me sorprenda, sé lo rápido que la gente como tú cambia de van. Hice lo que tenía que hacer, respondió con decisión el autónomo. Supongo que sí, dijo Bruno con más intensidad. Pero también estoy haciendo lo que tengo que hacer, no me importa. No importa de qué lado esté, mi objetivo no cambia. O al menos eso es lo que pensé. He encontrado una nueva razón para luchar ahora, así que no puedo arrepentirme. ¿Y tú? Bruno no respondió. Dio otro paso rápidamente, pero no fue para atacar. El suelo alrededor de esa parte de las ruinas era arenoso, y con una patada bien colocada, el ex soldado lanzó una nube de tierra hacia la cara de Ewald. Este último se estremeció por un segundo, y eso fue todo lo que Bruno necesitó para acortar la distancia y atacar. Afortunadamente, a Ewald no le había en polvo en los ojos y reaccionó de manera similar. No es que eso lo ayudara mucho. ¿Qué carajo? Exclamación de cierre. Después de haberse visto obligado a sobrevivir en varios campos de batalla, Ewald confiaba en sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Si no había trucos de por medio, coilusiones de Leo, entonces creía que podía hacer su parte. Sin embargo, lo que rápidamente se hizo evidente es que Bruno estaba en la misma categoría y que él hacía su parte copeso. Con cada intercambio, la balanza se inclinaba en contra de Ewald. En lugar de estar constantemente a la defensiva, el mago independiente decidió optar por un stock arriesgado para dar vuelta a la situación. Pero Bruno no solo desvió su ataque con movimiento perfectamente fluido, sino que aprovechó esa oportunidad para hundir su puño en el estómago del independiente. Ewald fue empujado hacia atrás y se quedó sin aliento. No era bueno, el dolor lo estaba dejando completamente expuesto. Su oponente se acercó de nuevo para obtener una victoria fácil. Sin embargo, eso fue un poco demasiado despreocupado. El hecho de que Ewald hubiera iniciado la pelea con un de combate no significaba que fuera la mejor arma que tenía. Mientras Bruno se acercaba sin darse cuenta, su oponente sacó rápidamente su pistola y apuntó. La reacción del ex soldado fue rápida. Como si hubiera previsto todo esto, agarró la mano de Ewald antes de que pudiera apretar el gatillo y lo desarmó. Luego, en el mismo aliento, golpeó repetidamente a Ewald en la cara con la culata de su propia pistola. Fue una dominación completa. Probablemente no debería sorprendernos, era fácil olvidarlo, pero entre la facción negra, no, de todos los maestros que Ewald había conocido durante esta guerra, Bruno tenía el entrenamiento y la experiencia marcial más adecuados. En una batalla directa 1 contra 1, tenía una ventaja abrumadora sobre las personas que solo dependían de sus sirvientes o de la hechicería. Pero esto último era también exactamente lo que le faltaba a Bruno, así como la ventaja que Ewald tenía sobre él. Después de recibir un golpe en la cara, Ewald perdió el equilibrio y cayó de espaldas. El veterano, ahora completamente armado, apuntó con la pistola contra él sin dudarlo y apretó el gatillo. O al menos, eso fue lo que intentó hacer, salvo que el gatillo no se movió. El seguro no estaba puesto, como se había asegurado de comprobar, pero aún así, esta pistola no dispara. Después de todo, Ewald también había tenido en cuenta la posibilidad de que se la robaran. Con el sello que le había puesto, esa pistola no disparaba.
Esta sorpresa creó una brecha en la atención de Bruno, que Ewald aprovechó al máximo. Rápidamente se puso de pie y agarró el arma de fuego. Al mismo tiempo, aprovechó ese impulso para golpear con la rodilla el costado de Bruno. Esa era la zona que Bruno había estado agarrando anteriormente. Incluso para un luchador experimentado, recibir un golpe o una herida reciente era malo. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Bruno apenas hizo una mueca. Aunque Ewald podría haber jurado que estaba herido en ese punto específico, parecía que había juzgado mal el estado de su oponente. No estaba al tanto del encuentro de Bruno con Iván Pedilefei y, por lo tanto, su intento de obtener la ventaja había fracasado. El ex soldado se lo quedó encima y lo pateó. Sin embargo, Ewald había recuperado con éxito su arma. Los dos se miraron fijamente otra vez, pero Ewald ahora tenía la ventaja. Bruno lo observaba con la respiración entrecortada, mientras lo apuntaban con un arma. Por otra parte, era muy posible que él hiciera otra maniobra, por lo que Ewald hizo lo mismo un segundo, tos. El sudor corría por la frente de Ewald y le cubría el ojo, pero no podía permitirse el lujo de parpadear. 3 segundos, 4. Hubo un breve movimiento por parte de Bruno, más que suficiente para romper el punto muerto que los separaba. Ewald amartilló su arma y apuntó. Y en ese momento. Golpe. Una espada atravesó el suelo entre ellos, cortando a cada luchador en su impulso. No era una espada ancha como las que usaba Kiryu, ni era tan larga como la espada ropera Michael. Era una hoja delgada con un pequeño mango en forma de cruz. Ya basta. Los dos soldados giraron la cabeza y vieron a una mujer con el pelo corto que caminaba hacia ellos. Oriana Leven los reprendió con la mirada. Si tienen tiempo peleas, bajen las armas y síganme. La torre, un monumento que se alzaba en el fondo, sin importar en qué lugar de la isla uno se encontrara. Debido a su gran altura, incluso las personas que se encontraban más allá del horizonte deberían poder vislumbrar esta extraña línea negra que se elevaba hacia las nubes. Como nadie había captado ni siquiera la sombra de un barco o un avión durante todo este tiempo, tal vez la gente de la isla fuera la única que la viera. Una escena especial reserva para aquellos atrapados por esa anomalía. Visto de cerca, era aún más fascinante. Leo y el resto de su grupo finalmente habían llegado al pie de la torre. Durante todo el camino, él había pensado que la torre no podía hacerse más grande de lo que ya era. Sin embargo, parados frente a ella en ese momento, sus proporciones eran tan ridículas que bloqueaban el cielo y todo lo que tenían frente a ellos. Más que una torre, parecía una paja gigantesca que separaba este mundo de lo que pudiera haber al otro lado. Una vez que estuvieron frente a frente con esa vista, el grupo de maestros y sirvientes se detuvo y la contempló con una gran variedad de expresiones. En su mayor parte, era incertidumbre. En lo que respecta a Leo, aunque tenía su propia cuota de miedo, era difícil sentir algo más que asombro frente a esa gigantesca estructura. Con un nudo en el estómago se preguntó si así se sentirían las hormigas al estar de pie junto a una pierna humana. Había cierta belleza en ello. Si no fuera por el aura general de peligro que impregnaba cada centímetro de esta isla, sería una experiencia tentadora en la que perderse. Una vez que su cuello se cansó de mirar hacia arriba, los ojos de Leo volvieron al suelo, que miró con curiosidad. Con el mismo espíritu con el que se pellizca la mejilla para despertar un sueño, pisó con fuerza la piedra blanca. ¿Qué demonios estás haciendo? Atsuyo apartó la vista de lo que lo rodeaba para mirarlo como si fuera un payaso. ¿Se te ha subido a la cabeza la caminata? Solo me aseguro, ya sabes. Leo sintió un escalofrío. O más bien, no podía dejar de tener escalofríos cuanto más veía ese lugar. Es difícil pensar que estamos flotando en ahora mismo. Cuando estaban tan cerca del centro de la isla, no podían oír ni sentir las olas debajo de ellos. Era aún más extraño imaginar que esta torre en toda su magnitud pudiera permanecer flote en lugar de hundirse en las profundidades del océano. Estaba bastante agradecido por ello, ya que eso los arrastraría inevitablemente a un final prematuro. Aún así, tratar de evaluar el mundo que los rodeaba a través del sentido común solo podía dejarlo con una sensación de disonancia y eso era lo más perturbador. Si algo es demasiado para que lo entiendas, entonces no le dé sentido, respondió Atsuyo. A mí me pasó lo mismo. Creciste sabiendo sobre hechicería y pensando que eso era normal, ¿no? No lo diría exactamente así, pero supongo que lo hice. Ser un mago era parte de su pedigrí. En cierto modo, era como crecer en una cultura diferente a la de sus padres. Ambas realidades se convirtieron en hechos que veía todos los días de su vida. Bueno, no tenía ni idea hasta que me lo dijeron.
Va en contra de todo lo que había aprendido antes, pero no es como si explicarlo racionalmente lo hiciera normal. Cuando hay irrefutables frente a tus ojos, es mejor simplemente aceptarlas y dejarse llevar por la corriente, dijo con seguridad. Además, no tienes por qué tener miedo. Te estoy cuidando. No tengo miedo, pero tampoco tenía tranquilidad de espíritu. Después de todo, había algo aún más intimidante que la torre que los devoraba con su sombra. Frente a ellos, una gran abertura marcaba la entrada a la torre. Era un agujero rectangular que parecía tallado con nitidez en la pared y que conducía a un abismo insondable. Leo pensó que la forma era perfecta para una enorme puerta y, de por las marcas en el suelo, era posible que alguna vez hubiera habido una gran puerta doble que cerraba esa entrada. Pero si ese era el caso, no quedaba nada de ella. De hecho, no había ningún elemento humano discernible en la torre. Parecía como si una gran masa de piedra hubiera surgido del suelo por sí sola y hubiera sido moldeada lentamente por la esfera naturaleza. Bueno, con excepción de las esculturas que decoraban el camino frente a ellos. Había muchas de ellas, hechas del mismo material con aspecto de obsidiana que la aguja que se encontraba detrás de ellas. Sin embargo, sería difícil decir que eran parte del mismo diseño, ya que estaban esparcidas sin una rima o un patrón obvio. A eso se sumaba el hecho de que ninguna de ellas compartía los mismos estilos artísticos. A su izquierda, Leo ver una que parecía una estatua griega clásica, mientras que la figura más cercana era menos refinada y representaba una figura monstruosa. Esos eran solo dos extremos de un espectro, y todas las demás esculturas se encontraban en algún punto intermedio entre lo terriblemente realista y lo extravagante. En general, era una obra bastante caótica de contemplar, pero fascinante de todos modos. Todos estaban mirando en dirección a Leo y sus amigos. «Entonces, ¿entraremos?», preguntó Odiseo a todos. Aunque su tono de broma indicaba que comprendía cómo se sentían. «Este es nuestro destino, no tenemos ningún otro lugar a donde ir». Sin embargo, es sin duda el lugar más peligroso de esta isla. La voz de Asurbanipal se alzó detrás de ellos. Puede haber cosas peores que las bestias. Por ejemplo, los responsables de esta crisis. Si nos encontramos con alguien en nuestro camino, no supongamos que sea amigable. Pero la razón por la que vamos a empezar es para encontrar a nuestros amigos, murmuró Laurent. De verdad vamos a encontrar al tío Michael y a los demás aquí. Reflexionó Leo mientras contemplaba el campo de estatuas. Este lugar era tan poco acogedor que nadie elegía acercarse en otras circunstancias. Sin duda. Tarde o temprano, llegarán a la misma conclusión que nosotros, dijo Odiseo. La cuestión no es si los encontraremos, sino en qué estado. Como hemos pasado algún tiempo descansando, es posible que incluso nos estén adelantando. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Pero si ese es el caso, la mirada de Galaad era muy parecida a la de Leo. Si el interior es tan grande como parece, alguna vez nos cruzaríamos. Sería de gran ayuda si tuviéramos alguna idea de lo que nos espera. Atsuyo le lanzó una mirada significativa a Asurbanipal. Ustedes dos no han dicho nada hasta ahora, Petorre, y todo esto provienen de su cuartel general. Nada de lo que sabemos podría ayudarte, respondió el rey con sequedad. El lugar que habitábamos era el Arca y ya no existe. Cualquiera sea el nombre que tenga ahora, este es nuestro territorio y no conocemos sus secretos. Probablemente esto era cierto. Aunque nadie estaría en mejor posición para conocer esta isla que la facción blanca, la arquera de blanco y su maestro habían quedado aislados y cuando los encontraron. Era más fácil creer que habían sido descartados por sus antiguos aliados que asumir que habían terminado deliberadamente en esa situación. Sin embargo, toda esta situación era más extraña de lo que las palabras podían transmitir, así que quién sabía realmente. En ese momento, Asurbanipal y Xrismantel se estaban quedando atrás del resto del grupo. No porque fueran lentos, sino para poder mantener la distancia. Había sido así desde habían acordado una tregua. A pesar de todo el esfuerzo que habían hecho para hacer las paces con ellos, hasta ahí llegaba su confianza. Sin embargo, como esto era muchísimo mejor la alternativa de matarse entre ellos, nadie había presentado una queja. En todo caso, era tranquilizador tener a alguien tan cauteloso como Asurbanipal protegiendo su retaguardia. Odiseo fue quien asumió el papel de vanguardia. Teniendo en cuenta que Galaad había caído en la trampa de Asurbanipal antes, el arquero era el más calificado para actuar como explorador y estar atento a posibles peligros. Esto era cierto no solo para las colinas de escombros que los rodeaban, sino también para el cielo. De vez en cuando se podían ver pequeñas siluetas revoloteando por encima de escabezas.
Solo se las encontraba más cerca de la torre, posiblemente porque ese era el único punto de observación significativo que podían encontrar. Al mismo tiempo, estaban demasiado asustados para aterrizar en ella. Si uno de ellos parecía estar tomando demasiado interés en su grupo, el arquero lo derribaba. Y en medio de la procesión, estaban los demás. La presencia de Galaad aseguraba que los 4 maestros no quedarán indefensos en ningún momento. Eso no impidió que Ats estuviera en guardia como si ese no fuera el caso. En realidad, ella se mantuvo cerca de Leo la mayor parte del tiempo, terriblemente cerca incluso. Ella era consciente de que él no estaba en la mejor forma y que no iba a mejorar pronto, así que estaba allí para ayudarlo a moverse. Parecía que había sido extremadamente seria cuando declaró que lo cuidaría, pero no era necesario. Leo todavía estaba en un estado en el que podía moverse tanto como quisiera en caso de peligro. Sin mencionar que no era exactamente reconfortante que trataran como a un paciente, incluso si eso no estaba muy lejos de la verdad. Pero en realidad no podía rechazarla. Esta era su manera de vengarse de él. Eso era tan importante ella como lo había sido para él encontrarla, así que no tenía derecho a quejarse. Además, no importaba lo estable que pareciera su estado, eso podía cambiar más rápido de lo que parpadear, así que una parte de él se sentía más segura al tener un hombre en el que apoyarse. Por su parte, Laurent hacía lo mismo con la Dileve. Incluso despierta, la pequeña seguía acurrucándose cómodamente en sus brazos. Si compartía las mismas preocupaciones que sus compañeros, no lo demostraba. Estaba demasiado ocupada mirándolo de forma extraña. Por cierto, este último también la vigilaba y, cada vez que la veía mirarlo, se sobresaltaba incómodo. La Dileve también se había dado cuenta de esto y parecía que lo había convertido en una forma de entretenimiento. Por lo tanto, había pasado la mayor parte de su viaje mirándolo lado a otro para obtener las reacciones más divertidas de él. Incluso intentó hacerle muecas mientras se reía, y Leo pensó que estaba presenciando el juego de luz roja, luz verde extraño que jamás había visto. El niño no apreció mucho la atención, pero al mismo tiempo se negó a esconderse detrás de su sirviente. Mientras luchaba contra su propio miedo, rostro estaba tan rígido que parecía estreñido. Dado que eso parecía bastante parecido a una mueca, tal vez eso solo estaba animando a su compañero de juegos accidental. De todos modos, incluso ese espíritu lúdico había cesado tan pronto como llegaron aquí. Gris estaba más preocupado por la expresión que estaba haciendo Asurbanipal, ya que ella misma tenía su atención acaparada por algo detrás de ellos. Algo anda mal, comentó Odiseo mientras le temblaba la oreja. Su mirada se volvió hacia las siluetas de las aves que estaban arriba. Estas últimas empezaban a emitir chillidos espeluznantes. Ahora están extrañamente agitadas. Estoy de acuerdo, dijo Asurbanipal con el ceño fruncido. Sin embargo, ella no estaba mirando en la misma dirección que él. Eso se aplica a toda la isla. Desde donde estaban, el grupo del medio no podía ver lo que ella veía. Sin embargo, en el momento de silencio que siguió, Leo los escuchó. Eran tan distantes que podía confundir con el movimiento de las olas o el gemido del viento. Ahora se escuchaba con más claridad, el clamor de muchos seres vivos gritando al mismo tiempo. Nada de eso sonaba ni remotamente humano, por supuesto. Desde más cerca, habría sonado como si un grupo de demonios hubiera escapado del infierno. Y pudo haber sido su imaginación, pero, ¿no sintió como si el suelo temblara levemente? Están arrasando, continuó el rey. ¿Se han vuelto todos locos? Esto era más de lo que la curiosidad de Leo podía soportar. Era parte de la naturaleza humana temer más a lo desconocido que a lo que se podía ver, por lo que ni siquiera tuvo que pedirle a Atsuyo que lo acompañara. Todos los humanos presentes caminaron hasta el borde de la colina, desde donde podían ver la isla extenderse hasta el mar. Cuando miraron, el ahora familiar blanco prístino fue invadido por unas siluetas de todos los tamaños y formas. Se había convertido en una gran variedad de colores apiñados y pisoteados, pero el que dominaba al resto era un rojo carmesí. Se estaban destrozando unos a otros. Los monstruos que hasta ahora rara vez habían mostrado su rostro y solo se habían movido en grupo, ahora luchaban ferozmente en medio de una gigantesca refriega. No importa eran peludos, escamosos o voladores, todos corrían salvajemente con la misma intensidad. Incluso había bestias que no hacían distinciones entre enemigos y aliados, llegando tan como para matar a los suyos sin dudarlo un instante. Los monstruos más grandes corrían en estampida mientras los devoraban vivos. A pesar de esta carnicería, su número solo crecer.
No hace falta decir qué expresión pusieron los maestros al presenciar ese frenético baño de sangre. A medida que la batalla continuaba, también parecía estar acercándose. Muchas criaturas estaban dirigiendo su atención hacia la torre. Podían ver a las presas observando con fascinación morbosa. Ese era sin duda el sentimiento que se estaba gestando en el corazón de Leo. Sin embargo, antes de que pudiera registrar adecuadamente las implicaciones de eso, un poderoso te sacudió toda la isla. Si no hubiera tenido a alguien cerca para sujetarlo, Leo podría haber sido arrojado colina abajo y haber tenido un aterrizaje forzoso al final. El temblor duró un momento después del temblor inicial, con un preocupante sonido de crujido que no parecía tener una fuente. Cuando la isla volvió a la normalidad, la guerra ciega entre monstruos todavía estaba en pleno apogeo. «Diablos, fue como un terremoto», gimió Atsuyo. «¿Un terremoto? ¿En el mar?». Sin ningún punto de apoyo, Laurent se desplomó, aunque con más miedo que dolor. «Un maremoto», murmuró Galahad. La cacofonía de gritos y alaridos que provenían de arriba se hizo cada vez más intensa y Leo no necesitó levantar la vista para saber que esos pájaros se abalanzaban sobre ellos. Cuando miró hacia atrás, vio varios cadáveres caídos al suelo con una flecha incrustada en el cráneo. «No nos quedemos aquí», dijo Odiseo con gravedad. «Sea cual sea la causa de este cambio, no tenemos nada que ganar quedándonos». Todos estuvieron de acuerdo sin necesidad de decirlo. La boca de la torre y los inquietantes centinelas de piedra que la custodiaban ya no parecían tan amenazantes. Con la misma formación que antes, el grupo avanzó hacia lo desconocido, a través del campo de estatuas. A pesar de la muerte de sus hermanos, las monstruosas aves no se calmaron. Era un verdadero enjambre el que se formaba sobre sus cabezas. Odiseo tuvo que seguir disparándoles desde el cielo mientras avanzaban hacia la torre. Por ahora no atacaban en masa, así que Leo intentó no prestarles demasiada atención. Ahora que avanzaban, el sonido de la batalla se hacía cada vez más débil. Sin embargo, eso era suficiente para darle una sensación de tranquilidad. Mientras caminaban, miró de reojo las estatuas junto a las que pasaban. A diferencia de lo que su cerebro le decía, las figuobsidiana no se giraron para seguirlos con la mirada. Su presencia definitivamente desprendía esa viva. Una cosa era mirarlos desde lejos, y otra muy distinta era estar parado en ellos. Pero eso era simplemente su mente preocupada ideando escenarios para mantenerse ocupada. No pasaba nada, la entrada a la aguja negra estaba justo enfrente. «Está creciendo», las palabras de Galahad hicieron que Leo levantara la mirada con asombro. Pensó que el caballero se refería a los pájaros, pero ahora que el grupo estaba más cerca de la torre, sus amigos emplumados mantenían una distancia respetable. Dicho esto, Ga estaba mirando hacia arriba, a la estructura en sí. «¿Qué es?», preguntó Leo. «Las ramas. A lo largo de toda su superficie, la torre tiene púas que crecen como las espinas de una rosa. No todas tienen la misma longitud». Leo no le había prestado mucha atención, pero es cierto que las espinas se hacían más largas cuanto más altas eran. Y ahora que Galahad lo había señalado, era difícil no ver cuánto más largas eran algunas de ellas que las demás, suficiente como para que parecieran las ramas de un árbol. ¿Siempre se vio así? Laurent levantó la mirada, igual que todos los demás. Puede que haya sido un detalle extraño en el que fijarse, pero había algo siniestro en esa extraña transformación. Tal vez se debía a la forma en que Galahad la había descrito. Vi desde aquí, realmente parecía como si algo en esta torre estuviera creciendo. Sumado al caos repentino que estaba ocurriendo alrededor de la isla y ese extraño temblor anterior, había una impresión inquebrantable de que algo estaba en marcha y todo lo que habían visto hasta ahora eran solo síntomas de ello. Una vez que entraron en la aguja negra, ¿encontrarían más de lo mismo? ¿Realmente estaban huyendo para ponerse a salvo o no era mejor que saltar a las fauces del león? ¿O fue ambas cosas? Ah, de repente, el jadeo de Laurent sacó a Leo de sus pensamientos. ¿Qué ocurre? En lugar de responder, el adolescente señaló lentamente con el dedo algo en la superficie de la torre. ¿Desde cuándo? No estaba mirando las ramas afiladas que había en lo alto. Estaba señalando algo mucho, mucho más abajo. Y mucho más cerca de ellos. Cuando Leo lo vio, se le erizaron los pelos. De hecho, ¿desde cuándo esa cosa enorme estaba allí? Como su grupo había estado caminando a la sombra de la torre, no habían podido verlo arrastrándose por la pared hasta ahora. Incluso ahora, lo máximo que Leo podía ver eran ojos verdes de reptil que los miraban fijamente. Sin embargo, no era un lindo lagarto de jardín. Uno solo de esos globos oculares era más grande que su cabeza. ¿Era posible que no se diera cuenta de algo así?
Aunque el color ceniciento de la torre se fusionara con su sombra y diera como resultado un negro profundo, era mediodía. Parecía la criatura había comprendido que ya la habían notado y se movió. Cuando lo hizo, toda la sección de la pared bien podría haberse movido con él, y fue entonces cuando Leo se dio cuenta de que era incluso más grande de lo que había pensado. Ah. Su reacción fue muy parecida a la de Laurent. Quería advertir a todos los demás, pero cada fibra de su cuerpo estaba congelada por la fría mirada de esa cosa. Retroceder. Finalmente, alguien rompió ese hechizo de silencio y dio la alerta. Leo estaba tan absorto que no sabía quién lo había hecho. Pero tan pronto como esto ocurrió, todo se puso en movimiento al mismo tiempo. Sus pies se despegaron del suelo aunque no los había movido en absoluto. Eso fue porque alguien lo había levantado y arrastrado sin previo aviso. Al mismo tiempo, un nuevo tem hizo temblar el campo de estatuas. Esta vez, la razón detrás de eso estaba clara. El monstruo de la torre había saltado y había aterrizado exactamente donde estaba el grupo. Todos se habían dispersado para evitar ser aplastados, al menos lo mejor que pudieron con tan poco tiempo para reaccionar. Sin embargo, algunos de ellos habían hecho lo contra huir. Galahad y Asurbanipal estaban frente a frente con la bestia, literalmente, ya que estaban bloqueando un gran par de garras mortales. Estas últimas estaban unidas a una más grande que un adulto humano y se necesitó el esfuerzo combinado de ambos sirvientes para igualar su poder. Atsuyo arrastraba a Leo por el brazo como si no pesara nada, con la espada preparada. Pero a pesar de que había saltado una gran distancia para evitar el peligro, en una fracción segundo esta nueva amenaza estaba sobre ellos otra vez. Leo solo tuvo tiempo de ver una forma alargada. Cuando terminó de parpadear, una serie de dientes brillantes estaba de partirlos a los dos. Incluso Atsuyo, con sus reflejos inhumanos, era demasiado lenta para hacer algo al respecto. La katana que levantó como protección no iba a hacer mucho unas fauces enormes. Pero la suerte no se había acabado todavía, ya que contaban con un guardián muy eficaz que los vigilaba. Odiseus se estrelló contra la cabeza del monstruo desde un costado con el impulso que le otorgaba su mana burst y logró patearlo. Por su parte, Galahad y Asurbanipal habían resistido con éxito el primer asalto, pero se vieron obligados a retroceder para evitar ser alcanzados por otra garra. ¿Qué demonios? Todo ese caos se había desatado en cuestión de segundos. Aunque lo había visto venir, Leo se preguntó si estaba siguiendo todo correctamente o si su sentido habían descontrolado. Todos. De todos modos, todos habían logrado salir airosos de una forma u otra. Su agresor se puso de pie con toda su altura y dejó escapar un rugido atronador. Todos los presentes pudieron sentir esa expresión de poder resonar en sus huesos. El gruñido que se escapaba de sus colmillos al descubierto tenía un aire de salvajismo y nobleza. Ahora que estaba a la vista todos sobre un suelo de piedra blanca, finalmente fue posible distinguir su apariencia con claridad. 4 extremidades fuertes con pies inusuales, que recuerdan las patas de un león cruzadas con las garras de un águila. Escamas de color rojizo pálido cubrían su cuerpo de un extremo al otro. En la sombra parecían casi gris humo. Una cola gruesa erizada de púas doradas y plumas azules. Y finalmente, un largo cuello serpenteante que termina en una cabeza majestuosa. A pesar de carecer de las alas que se asociaban comúnmente con él, Leo no podía describir a la criatura que tenían ante ellos como algo más que un dragón. Con una forma tan fea era una de las cosas menos locas que habían visto en esta isla. Sin embargo, era evidente con solo mirarlo que su poder estaba en un nivel completamente diferente. Simplemente estar de pie y mirarlos, ejercía tanta presión como el rey de los tiranos en la memoria de Leo. «Ese no es un simple animal», dijo Odiseo mientras tensaba su arco. «Mususu», gruñó Asurbanipal mientras chasqueaba la lengua. «Va más allá del nivel de una bestia fantasmal. ¿Me estás diciendo que el hombre ha invocado a una criatura cruza al reino de lo divino de manera tan simple?» «Eso lo convierte en un guardia aterrador», observó el arquero. Uno pensaría que un ser tan poderoso habría salido a cazar el doble que los otros monstruos, pero se quedó a bloquearnos el paso. «Pero, ¿realmente está defendiendo esa entrada?», se preguntó Galahad. Sus ojos son iguales a los de las otras bestias. Un segundo rugido resonó y el dragón reanudó su ataque. A pesar de que sus oponentes estaban dispersos, su gran tamaño le otorgaba un gran alcance y su ferocidad convertía uno de sus movimientos en un ataque devastador. Su velocidad tampoco era nada despreciable. El Mususu se puso de pie sobre sus patas traseras antes de golpear con la parte superior del cuerpo para crear una onda expansiva destructiva. Una vez más, todos se apartaron del camino y Leo fue arrastrado.
Galahad saltó entre ellos y la bestia divina, locudió a él y a Atsuyo un tiempo precioso para ponerse fuera de alcance. Niños, vayan todos a la delantera. Gritó Odiseo para llamar la atención de los maestros. Los tres podemos mantenernos ocupados, así que corran hacia la torre. Diciendo esto, disparó 2 flechas dirigidas a los ojos de la bestia, pero ésta las desvió con un simple movimiento de su cabeza. Luego, agitó su brazo con suficiente fuerza para levar una ráfaga de viento a su paso. Incluso si intentaran salir de su alcance, el Mususu no se quedaría quieto ni un segundo. Cuanto más se acercaran a la puerta, menos espacio había para esquivar sus ataques. Pero no era como si tuvieran otra opción. Atsuyo tomó en serio las palabras de Odiseo y corrió hacia la entrada. En el camino se aseguró de mantener un perfil bajo y usó las estatuas de obsidiana como cobertura. No servirían de mucho para defenderse, pero al menos podrían pasar desaperante el dragón. O eso creían. Atsuyo se vio obligada a realizar un salto alto de emergencia cuando la cola espinosa de la bestia divina atravesó el campo de batalla y derribó las estatuas en su camino. Ya está peleando con 3 sirvientes, ¿no puede darnos un respiro? Leo apretó los dientes mientras intentaba mantener el equilibrio. No importa, siempre y cuando no nos alcance. Atsuyo tenía la mirada fija en la puerta de la torre. Agárrate a mí y no me sueltes. Leo realmente deseaba ser algo más que un peso muerto en ese lugar. Al pensar en lo que podía hacer, su primer pensamiento fue camuflarlos detrás de un espejismo. Pero incluso confiables ilusiones no serían de mucha ayuda. El dragón no se estaba molestando en elegir sus objetivos, estaba arrasando toda el área a la vez. Los trucos solo eran útiles contra objetivo al que le importaba. Incluso si no podían verlos, podían quedar fácilmente atrapados en su alboroto. Y si intentaba fingir su muerte, todo lo que lograría sería asustar mucho a sus sirvientes. Por ahora lo mejor que podía hacer era asegurarse de no frenar a Atsuyo. A pesar de la tormenta de destrucción de Mususu, la evacuación de los maestros ya estaba a medio camino. Desde el momento en que el grupo se dispersó, Laurent y Ladile ídolos más cercanos a la torre. Leo los vio de pie junto a la entrada, observando con caras ansiosas. Tal vez sintieran lo mismo que él. En una situación como esta, los humanos impotentes tenían que dejar todo en manos de sus sirvientes. Pero escapar era en sí mismo una victoria. Leo y Atsuyo no estaban lejos de la línea de meta, solo faltaba un sprint llegar. Sin embargo, algo molestaba a Leo. Al mirar a sus compañeros que los esperaban, se le ocurrió. Atsuyo, espera. Aunque no tenía fuerzas para detenerla, intentó contenerla. Nos falta alguien. ¿Dónde está Bris? Exclamación de cierre. Atsuyo frenó y miró hacia atrás. El pequeño había estado cerca de su sirviente todo el tiempo, incluso cuando Mususu había caído sobre ellos. Asurbanipal estaba en medio de la refriega, luchando por contener bestia. En otras palabras, él está en algún lugar de ese lío, solo. TCH. Atsuyo miró hacia la entrada y luego de nuevo al campo de batalla. ¿Puedes correr el resto del camino tú sola? ¿Eh? Puedo, pero voy contigo. No necesito tu ayuda, solo entra. Pero 2 pares de ojos son mejores para mirar alrededor, ¿verdad? Atsuyo apretó los dientes y Leo pudo jurar que lo maldijo en voz baja. Sin embargo, al final, se desvió de su curso inicial y se dirigió de nuevo al peligro con Leo a cuestas. Aunque había ofrecido su ayuda con confianza, localizar a un niño en medio de tanto caos no sería una tarea sencilla. Mientras Atsuyo esquivaba un trozo de estatua que volaba, Leo abrió mucho los ojos y apretó los dientes. Si Asurbanipal todavía estaba allí, Bris tenía que estar bien. Si todavía estaba allí, tenía que estar escondido en algún lugar. La única cobertura aquí era la misma que habían usado antes, por lo que el mejor lugar para buscar era entre las estatuas que aún no habían sido destruidas. Eso todavía deja demasiadas opciones. Respondió Atsuyo después de que él compartiera su línea de pensamiento. Eso podría ser a la izquierda o a la derecha, o al otro lado. Sus sirvientes estaban atrás, así que incluso podría haber huido. Es cierto que, si querían hacerlo rápidamente antes de que ocurriera lo peor, no tenían tiempo para comprobar todas las posibilidades. Aún así, tenía que haber una forma de reducir posibilidades. Mientras Leo lo consideraba, Atsuyo tuvo que tomar una decisión y corrió hacia la derecha. Casualmente o por accidente, esto hizo que Leo mirara a los 3 sirvientes que se enfrentaban al dragón. Una luz se encendió en su cabeza. El otro lado. Le dijo a Atsuyo. Tiene que estar allí.
Después de todo, ese era el lado en el que Asurbanipal se mantenía constantemente. Era posible que el rey tuviera una buena idea de dónde se encontraba su maestra y, considerando lo protectora que era, sin duda optaría por defenderla a toda costa. O bien Atsu comprendió su intuición o había decidido confiar ciegamente en su juicio. Corrió por el campo de batalla y zigzagueó entre los escombros que se agitaban por todos lados. Al atravesar un feroz enfrentamiento por capricho, no se podía evitar que se acercaran al peligro. Mususu hizo un poderoso movimiento con sus garras, y sin importar si los está apuntando personalmente, los dos definitivamente estaban en el camino. Defenderse contra eso era inútil. Atsuyo mantuvo la mirada hacia adelante y no se detuvo. Sin embargo, la garra de la muerte no los alcanzaría, ya que un valiente caballero se interpuso en el camino del ataque y respondió a las garras con el escudo. Con un aullido Intrega se resistió a la aplastante mano del dragón y logró repelerlo por sí solo. Mientras tanto, el curso de Atsuyo y Leo no tenía obstáculos y su destino estaba a tiro de piedra. Mientras corrían, pasaron cerca de la arquera blanca que estaba acosando a la bestia con hilos dorados. Leo se volvió hacia ella y gritó, ¿dónde? Los miró y solo pensó un segundo. La tercera fila detrás de mí. Dense prisa. Entiendo. Sería difícil decir que las estatuas de este lugar estaban organizadas en filas, pero eso era más que suficiente para aproximarse. Atsuyo solo necesitó un par de saltos y estaban a indicado por Asurbanipal. Ahora, para encontrar a Driss, en el calor del momento, cuando sus mentes estaban al límite, era fácil pasar por alto a un niño escondido y Leo tuvo que buscar frenéticamente a izquierda y derecha. Lo encontré. Atsuyo fue más rápida que él y se lanzó de inmediato. Al mirar en esa dirección, Leo finalmente vio que ella tenía razón. Vio la pequeña silueta de Driss acurrucado al pie de una estatua. Aunque parecía paralizado por el miedo, a prim vista tampoco parecía herido. Ahora todo lo que tenían que hacer era agarrarlo rápidamente y hacer un último sprint de regreso a la torre. Desafortunadamente, un chillido ensordecedor se acercó desde su lado y echó por tierra ese plan. La primera expectativa de Leo fue que el dragón seguía corriendo a una docena metros de ellos, pero este sonido no coincidía con su rugido abrumador. En cambio, su agresor tenía una estructura más pequeña y un par de alas. Los pájaros. Los mismos monstruos aéreos que antes no se habían atrevido a acercarse a la torre ahora se lanzaban sobre ellos. Así que incluso ellos pudieron ignorar su miedo cuando unas tan fáciles estaban justo delante de sus ojos. No había tiempo para contarlos, pero debían ser unos 10, mucho menos que la bandada que habían visto antes. Sin embargo, eso fuera más fácil cuando ya estaban sobre ellos. Atsuyo levantó su espada y paró el pico dentado del primer pájaro. En el mismo movimiento, le cortó la cabeza limpiamente. Sin embargo, antes de que el resto pudiera tener su turno, se preparó para arrojar a Leo. Yo me encargo de ellos. Ve tú a ayudarlo. Leo apenas tuvo tiempo de asentir antes de ser lanzado en dirección a Driss. No fue un lanzamiento elegante considerando la situación y el aterrizaje fue brusco, pero estaba concentrado en su objetivo como para pensarlo dos veces. Cuando tocó el suelo, Leo ignoró el dolor en su pierna y corrió hacia el pequeño. Incluso cuando se agachó junto a él, se dio cuenta. No fue hasta que Leo lo agarró por el hombro y lo sacudió suavemente que levantó la vista hacia él. ¿Estás bien? Exclamación de cierre. Driss estaba demasiado sorprendido para hablar, pero aún así pudo asentir rígidamente. Lamento que casi te dejemos atrás. Intentó que se levantara para que pudieran irse. No te preocupes, todo lo que tenemos que hacer es unirnos a los demás, no tenemos que acercarnos. Mira, tartamudeó el niño. ¿Eh? Leo se inclinó más cerca intentando escuchar. No se dio cuenta de que Driss estaba mirando con miedo algo detrás de él. Estar atento. La advertencia llegó demasiado tarde. Cuando Leo escuchó el aleteo de unas alas en su espalda, se enderezó a toda prisa, pero sintió un dolor punzante en los hombros. El pájaro cazador lo había apuñalado con sus procedió a levantarlo en el aire. Se lo podría llamar un monstruo si tuviera la fuerza para cargar a alguien más pesado que él. El cuerpo de Leo se estaba paralizando por el dolor y no soltó a Driss a tiempo. El niño fue arrastrado con él. Ahora que estaban ganando altura, Leo se sujetó a él lo mejor que pudo para evitarle una caída peligrosa. Pero al mismo tiempo, las garras que se le clavaban en los hombros lo dificultaban, mientras que la comprensión de lo que les iba a pasar lo llenaba de horror. Esa maldita paloma gigante los estaba llevando de vuelta a una especie de nido para que lo pudieran descuartizar vivos. ¡Mierda! Leo no iba a permitir que eso sucediera.
Empezó a forcejear entre las garras de su depredador, aunque eso solo hizo que saliera más sangre de sus heridas. Tenía que hacer que lo soltara de alguna manera. Desde esa altura todavía había una posibilidad de que sobrevivieran, si de alguna manera podía evitar que Jris cayera al suelo. Entonces, de repente, la fuerza que los arrastraba hacia arriba desapareció. Leo sintió su peso tirándolos hacia abajo por un segundo antes de que un brazo pasara alrededor de su cintura. Cuando digo ayúdalo, también quiero decir que tengas cuidado. Atsuyo lo sujetó con firmeza. El pájaro que los había atrapado se alejaba volando, sin patas. Mucho, apreciado, gimió Leo entre dientes apretados. Prepárense. El suelo se acercaba cada vez más. Atsuyo absorbió el impacto y giró hacia la torre. Necesito una mano para mi espada, así que tú te encargarás de sujetarlo. Incluso si Leo no estuviera haciendo todo lo posible para evitar que Jris se le escapara de las manos, el pequeño se aferraba a él con el doble de fuerza para mantenerse con vida independientemente de lo poco práctico que fuera eso. La velocidad de Atsuyo no era más lenta que cuando solo llevaba a Leo en brazos. Dicho esto, todavía quedaba la distancia los separaba de la torre por cubrir. Y ahora estaba claro que no podían bajar la guardia ni un segundo. Esta vez no había duda de que Mususu los estaba apuntando personalmente. Aunque los tres maestros no intentaban acercarse a él, el dragón solo necesitaba un pequeño paso ponerlos al alcance de sus fauces mortales. Su cabeza se disparó hacia ellos como una serpiente, incluso teniendo en cuenta su velocidad e impulso para lograr un ataque perfecto preciso. KH. Atsuyo usó el poco tiempo de reacción que le permitieron y trató de saltar a un lado. Las fauces del dragón se cerraron con un chasquido resonante, tan cerca que Leo sintió un frío dulce. Afortunadamente ni a él ni a sus dos compañeros les faltaba ninguna extremidad. Al mirar atrás, vieron que la razón de ello no se debía a la maniobra de emergencia de Atsuyo, sino gracias a la cadena que rodeaba el cuello del dragón. En el otro extremo, Asurbanipal estaba usando todas sus fuerzas para contenerlo. Sus heridas abiertas no lo apreciaban y la hacían estremecerse. ¿Qué os hizo pensar que podíais dejar de correr? Les dijo. Apuraos y marchaos, estáis estorbando. Un gran arco blanco apareció junto a ella y Asurbanipal lo tensó para desatar un torrente de flechas. En lugar de dispersarse, todas se concentraron en un solo punto, entre el cuello y la mandíbula del Mususu. Si bien no lograron perforar la armadura escamosa que lo protegía, la bestia rugió de ira y su atención se dirigió al rey. Atsuyo, Leo y Jris no pidieron ver más y rápidamente siguieron su camino. Ya están aquí. Laurent seguía esperando cerca de la entrada y se animó al ver que los tres se acercaban. Rápido, rápido. A su lado, la Dilee saltaba impaciente. Con esto prácticamente habían llegado a un lugar seguro, y esta vez sin que nadie se perdiera. Mientras Leo finalmente se quitaba la tensión de la cabeza con esta idea, la chica que sujetaba tuvo la reacción opuesta. Atsuyo miró hacia atrás y chasqueó la lengua. No perdió tiempo en palabras y arrojó a los dos chicos lejos. Leo hizo todo lo posible por encontrar equilibrio mientras sostenía a un niño en sus brazos, y afortunadamente fue atrapado por Laurent antes de que pudiera tropezar de cara. Naturalmente, la reacción de Atsuyo se debió al peligro inminente. La bestia divina estaba tan rebelde como siempre y estaba acercando la batalla a la puerta. Todo lo que Leo tuvo tiempo de ver cuando se dio la vuelta fue la cola del dragón balanceándose hacia ellos como un látigo. Con un sonido metálico, Atsuyo fue golpeada de muerte y enviada volando a la oscuridad de la torre. ¡Guau! Leo no sabía si debía quedarse con la boca abierta o asustarse por esa muestra de brutalidad, así que hizo ambas cosas. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para preocuparse por ella. El alboroto de los Mususu se detuvo de repente, pero la presión en el aire solo aumentó. La bestia se puso de pie sobre sus patas traseras y se alzaba sobre el campo de batalla más que nunca. La luz y la energía mágica se acumulaban en su boca abierta en una cantidad absurda. Incluso una persona ciega podría predecir lo devastador que sería el siguiente ataque, y los maestros tendrían que estar ciegos para no darse cuenta de que el Mususu a punto de desatarse en su dirección. Sable. Leo estaba listo para desplegar un sello de comando para llamar a su sirviente, pero este último se adelantó. El caballero aterrizó frente a él y levantó su escudo. Mientras tanto, el dragón finalmente liberó la energía acumulada en sus fauces y su aliento destructivo barrió toda la zona. En lugar de dispararse en línea recta, la explosión se trató todo lo que había a su alrededor. El campo de estatuas fue arrastrado por el resplandor incandescente a pesar de la luz del día. Señor Arimatea.
Después de que el clamor resonante de la ruina llegó a su fin y el aliento del dragón se agotó, el polvo levantado a su paso cayó y se dispersó. Cuando la boca de la torre quedó libre de su prisión de humo, una figura solitaria se destacó. Galaa bajó su escudo. El área detrás de él era el único espacio que no mostraba la abrasadora de la ira de Mususu. Del mismo modo, aquellos que habían estado bajo su protección ya no podían ser vistos. Evacuación completa. El caballero anunció a los otros dos sirvientes. Ya era hora. Ahora podemos luchar sin tener que vigilarlos. Odiseo mantuvo la vista fija en su oponente, prediciendo su próximo movimiento. Eso me gustaría decir, pero en garantía de que nuestros maestros estén a salvo ni siquiera allí dentro. Por eso hemos perdido tanto tiempo con palabras. Asurbanipal caminó con cautela alrededor de Mususu y se colocó frente al arquero. Terminemos rápido y sigamos adelante. ¿Pero lograrás salir adelante?, le preguntó Odiseo, consciente de que ella no estaba en tan buenas condiciones como ellos. Mira hacia arriba y pregúntate si el cielo es azul. Pero el rey solo apretó el agarre alrededor de su espada. Aunque lo más probable es que no entendiera el significado de su conversación, el gruñido del dragón sonaba indignado. Sin embargo, considerando la furia en sus ojos, podría ser que una impresión. A pesar de su poder, los tres sirvientes que se le oponían no habían sufrido ninguna lesión que no hubieran tenido ya antes de la pelea. Desafortunadamente, teniendo poco éxito por su parte. La dureza de las escamas de ese dragón no era algo para burlarse, se podría decir sin exagerar que estaba al nivel de un noble fantasma. Algunas de las flechas de Odysseus sobresalían de la coraza natural, pero ni siquiera perforaban hasta la carne. Comparadas con el tamaño de ese coloso, eran apenas más letales que palillos de dientes. También a algunos lugares donde las escamas habían sido melladas o mostraban signos de desgaste, pero nada de eso podía llamarse una herida adecuada. Eso era todo lo que habían logrado mientras intentaban contener a ese monstruo furioso. Pero debido a que el poder de una bestia divina era abrumador para empezar, era imposible mantenerlo en un solo lugar. Al final se podría decir que la lucha estuvo pareja. Su mayor ventaja residía en su número. Gracias a ello podían atacar desde distintos flancos y mantener dividida la atención de aquel dragón. Si se enfrentara solo, Mususu sería de concentrar todo su poder aplastante en un único objetivo e incluso un Servant se vería abrumado en cuestión de minutos. Sin embargo, contra un grupo que pudiera cubrir las debilidades de los demás, incluso podría ser él el que lo pasara mal. Y el dragón también debía estar sintiendo. Empezó a reunir energía para otro diluvio de aliento. Como si fuéramos a permitir que eso sucediera una segunda vez. Odiseo entró en acción y cargó dos flechas. Los proyectiles estaban llenos del poder del viento y fueron disparados hacia la cabeza del dragón como pequeños torbellinos. Alcanzaron el punto exacto al que había apuntado, en la boca misma. Las tormentas en miniatura se encontraron con el agregado de energía e hincharon las fauces. Semejante choque en una zona vulnerable debería haber sido suficiente para infligir un daño grave. Sin embargo, el Mususu simplemente juntó sus mandíbulas. La luz y el viento, todo fue aplastado entre sus colmillos. Al menos, sin embargo, esta intervención había impedido que desatara más destrucción. Sin perder el ritmo, el Mususu cambió de estrategia y se lanzó hacia adelante. Sus garras se encontraron con las de Galaa. La fuerza del ataque fue suficiente para hacer retro al caballero, pero aún así no se rindió. Detrás de él, Asurbanipal tensó la cuerda de su arco y soltó una generosa descarga de hilos dorados. Y no fue solo uno. Siguió disparando tras salva para crear una inevitable cortina de proyectiles. A pesar de su capacidad de penetración, ni siquiera esas flechas serían suficientes para penetrar la armadura del dragón. No obstante, su gran cantidad podría servir para otro propósito al obstruir por completo la visión del dragón. Debido a este torrente de ataques que lo distraían, el Mususu no prestó suficiente atención a Galaa. Este último se colocó en una posición que le permitió empujar contra la bestia con mayor eficacia y la repelió con éxito. Sin embargo, ese fue solo el comienzo, ya que ahora se acercaba rápidamente y asestó un golpe con todas sus fuerzas contra la del cuello del dragón. Su espada tan afilada trazó una línea a través de la coraza y raspó algunas escamas, pero en última instancia fue un daño superficial. El caballero se vio obligado a retroceder para evitar ser aplastado bajo las dos poderosas garras que lo golpearon. Casi tanto resultado como de costumbre. Odiseo había observado su intento en detalle, pero no fue más que una repetición de todas sus ofensivas anteriores. Sin embargo. Exclamación de cierre.
Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. No era del todo cierto que nada estuviera cambiando. El Mususu, que parecía estar listo para atacarlos una vez más, de repente arqueó su espalda y se convulsionó. Mientras los Servants estaban en guardia y se preguntaban el significado detrás de este nuevo comportamiento, el dragón se inclinó y abrió su boca. Lo que salió no fue ningún tipo de ataque, un torrente de sangre. ¿Qué es? Los tres quedaron estupefactos mientras el dragón se estremecía de dolor. No creo que esto se deba a nuestro valiente esfuerzo, dijo Odiseo, uniéndose a Galaad y a Surbanipal. Ni siquiera mi ataque anterior debería haber causado tanto daño. Tampoco ninguno de los rasguños que le hemos hecho. El arquero blanco frunció el ceño. Saber rojo, también debes haber notado las heridas en sus manos. Sí. Estoy seguro de que no fue por mi culpa. Los tenía desde el principio. Galaad levantó la mirada hacia la torre. Es por estar en contacto con eso. El Mususu es un ser noble y un guardián de las puertas. Incluso si resulta herido como resultado, debe haber querido defender este lugar, dijo Asurbanipal. O eso habría sido normalmente, pero su ingenio se ha ido. El brillo de su divinidad se ha atenuado. Incluso las bestias divinas se ven reducidas a ese estado aquí, por lo que veo. Este no es un lugar propicio para la vida. Caza hasta que te cacen, esa parece ser la mentalidad inculcada a todas las criaturas de aquí. Por cierto, Odiseo estaba seguro de que se habían topado con depredadores, ni con un solo herbívoro inofensivo. Con la sangre goteando entre sus dientes, el dragón ahora parecía una bestia enloquecida más que nunca. Sus ojos habían conservado cierta agudeza al comienzo de la batalla, pero ahora estaban completamente empañados por la furia. Se enderezó y rugió, señalando la reanudación de su asalto. Los sirvientes saltaron hacia atrás, pero ahora las cosas habían cambiado. Ya se está muriendo por sí solo, dijo Odiseo. Si esperamos un poco, no necesitaremos ni siquiera golpearlo. Eso podría ser cierto. Galaad se separó del grupo y corrió hacia adelante. Pero lo menos que podemos hacer es acortar su sufrimiento. El caballero se puso de pie y golpeó su espada contra el escudo para llamar la atención del dragón. Todo salió a la perfección. Mususu se giró hacia él y lanzó un puñetazo. Lo Q de sus fauces esta vez no fue un soplo de destrucción ni su propia sangre vital, sino un diluvio de llamas que cayó sobre Galaad. Sin embargo, el fuego y el calor no pudieron dañar a este caballero, que emergió de las llamas para atacar a Mususu. Esta vez, la bestia fue tomada por sorpresa y fue empujada hacia atrás, y Galaad dejó otra abolladura en sus escamas. Sin embargo, fue solo una victoria menor. El dragón recuperó rápidamente el equilibrio y giró salvajemente para lanzar un poderoso golpe con sus garras. Incluso con su resistente caballero saldría volando por algo así. Odiseo decidió no arriesgarse y preparó 5 flechas esta vez, todas potenciadas con explosión de maná y lanzadas en rápida sucesión. El objetivo del arquero no era dañar ni los 5 proyectiles alcanzaron las garras que se acercaban a Galaad. Con su gran poder lograron inmovilizarlo contra el suelo, aunque eso solo duraría un instante. Había otras cosas a las que prestar atención, ya que al dragón no le faltaban armas. Eso era lo que Asurbanipal se había propuesto solucionar. Mientras su oponente estaba ocupado luchando contra lo que tenía ante sus ojos, no prestó atención a la cadena que se deslizaba alrededor de su cuerpo. No poseía la fuerza para sujetarlo por completo y era imposible infligir miedo con su noble fantasma. Sin embargo, cuando el dragón intentó usar su cola para volar a Galaad, la cadena que lo ataba a su garganta le impidió moverse por mucho se esforzara. Con la abertura creada por sus 2 aliados, el caballero se subió al brazo del coloso y se abrió paso hacia arriba. Ahora estaba demasiado cerca para que Mususu usara sus otras garras. Tenía que atacar antes de que se desatara de nuevo y lo sacudiera de encima. Pero no importaba a qué parte del cuerpo apuntara, siempre estaba bien protegida. Después de haber intentado más de una vez atravesar estas defensas, Galaad tenía claro que más fuerza no resolvería el problema. Pero eso no quiere decir que se hubiera lanzado sobre la bestia sin ningún plan en mente. La había visto antes, cuando estaba repeliendo al dragón. Había un punto diferente al resto. Entre el cuello y las mandíbulas, la armadura escamosa había sido particularmente dañada gracias al ataque concentrado de Asurbanipal. Esa particular debía tener escamas más suaves. Mususu reunió luz en su boca. Estaba listo para reducir todo este lugar a cenizas, incluso si tenía que ser atrapado por la explosión. Pero para ello, levantó la cabeza y descubrió el cuello. El caballero dio el salto. Sosteniendo su espada con ambas manos, apuntó la punta hacia su objetivo y atacó con todo lo que tenía. ¡Guay, guay!
Leo intentó levantarse pero su cuerpo respondió débilmente. Logró levantarse y lentamente trató de sentarse con un gruñido. Debido al inminente ataque del dragón, había saltado a la entrada de la torre con un poco de celo. Por un segundo pareció que había estado flotando en el aire en completa oscuridad, pero eso terminó rápidamente con él desparramado dolorosamente en el suelo. Al menos no había ninguna duda de que estaba dentro. Estaba completamente oscuro allí. No había luz que le indicara dónde había aterrizado. En realidad, eso era extraño. No debería estar tan lejos de la entrada donde Galaad y los otros sirvientes seguían luchando. Sin embargo, sin importar en qué dirección mirara, no podía encontrar la luz del día que acababa de dejar atrás. ¿De verdad me caí en un agujero? ¡Ay! ¿Estás bien? La voz de Sris se elevó cerca de él. Pensándolo bien, incluso después de haber entrado en la torre, Leo no había soltado al pequeño. Este parecía más preocupado por su ayudante que por sí mismo, a pesar de que de haber tenido un aterrizaje igualmente desagradable. Estoy bien, he pasado por cosas peores hoy. Ahora que todo parecía más tranquilo, Leo pudo soltarlo. ¿Pero qué pasa con los demás? Oh, hola. La Aureen, no grites, estoy aquí. Todos nos caímos al mismo tiempo, gruñó otra voz no muy lejos. Pero está claro que no nos caímos en ningún sitio, porque de lo contrario nos dolería más. No tengo ni idea de por dónde iba la entrada. Por un momento me quedé boquiabierta, dijo la Dileve. Parecía que todo el mundo estaba bien. Leo finalmente logró reunir fuerzas y se puso de pie. Intentó estirarse, pero un dolor agudo en los hombros lo detuvo de inmediato. Sí, él también había estado luchando por su vida, no era de extrañar que una ola de agotamiento lo invadiera. Sin embargo, si había algo que pudiera curar la fatiga, era la urgencia y, es duda, no podía permitirse el lujo de estar inactivo en ese momento. Hey. Leo intentó dar unos pasos pero chocó contra Laurent y casi besó el suelo otra vez. Cuando dio un paso atrás, Sris era el que estaba en su camino. ¿En qué clase de lugar estamos? Lo preguntas como si pudiéramos decírtelo, el adolescente también parecía estar buscando a tientas. Tengo más curiosidad por saber dónde estamos en relación con la puerta a la que acabamos de pasar. Estás justo al lado, resonó una quinta voz más adelante. Ah, Atsuyo. Leo se giró en dirección a la voz de su amiga, pero eso no cambió el hecho de que no podía ver nada. ¿Estás bien? Es una forma de decirlo, gruñó. De todos modos, creo que estamos justo donde se supone que debemos estar. Ya no se puede escuchar la batalla, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, sí, el contraste entre el campo de estatuas y este lugar era como el día y la noche. Pero ¿no es aún más extraño si no podemos escuchar lo que es justo a nuestro lado? Solo si está físicamente cerca. Yo tampoco pude escucharte antes de que entraras. Esa puerta probablemente esté actuando como un límite. Espera, ¿entonces este lugar está separado del exterior? Preguntó Laurent. ¿Cómo podría saberlo? Solo llevo aquí un minuto, se quejó Atsuyo. Bueno, lo primero es lo primero, deberían entender mejor la disposición de este lugar. Considerando lo bien que Leo se orientaba por sus alrededores inmediatos, lo más probable tropezara si caminaba a ciegas hacia Atsuyo. Al igual que durante un corte de energía, lo mejor que podía hacer era buscar algo sólido que lo guiara. Este lugar no podía ser infundado, que podía escuchar claramente a Atsuyo, probablemente no había ninguna pared que lo separara, lo que significaba que debía mirar hacia los lados. Así, con pasos pequeños y cautelosos, Leo agitó su brazo en la oscuridad. Afortunadamente, esto no provocó que golpeara accidentalmente a Sris ni a nadie más. Más bien, después de un momento mucho más breve de lo esperado, su mano finalmente algo duro y frío. Sí, eso es una pared, claro. Y desde aquí, ¡guau! Estaba bastante seguro de que no había presionado ningún botón ni interruptor, pero tan pronto como tocó esa pared, todo su entorno reaccionó. En lugar de andar a tientas, Leo más de lo que esperaba, ya que de repente todo se llenó de luz. O al menos eso fue lo que sintieron sus ojos cansados por la oscuridad, que lloraban de dolor. ¿Qué hiciste? Preguntó Laurent. No sé. En realidad, más que un torrente de luz, parecía como si muchas lámparas se hubieran encendido a la vez e iluminaran el camino. Por fin, el grupo pudo ver exactamente dónde ha ido a parar, pero se dio cuenta de que se trataba de un pasillo sencillo, de forma cuadrada, que se extendía en línea recta hacia la distancia y sin ninguna puerta o ventana a los lados, aunque eso no quiere decir que las paredes aquí estuvieran en blanco. El corazón de Leo dio un vuelco cuando volvió a mirar su mano. Vio a alguien de pie justo a su lado. Sin embargo, se tranquilizó al darse cuenta de que era solo una forma dibujada piedra gris oscura.
Y no solo estaba a su lado. Desde el principio del pasillo y hasta donde alcanzaba la vista, en las paredes se dibujaban figuras humanas con lo que parecía tiza. Eran del mismo tamaño y estaban en la misma posición, aparentemente caminando mientras llevaban algo en la mano. Dicho algo eran las luces en cuestión, como antorchas sostenidas por una procesión inmóvil. Aparte de eso, también se veían aquí y allá pequeñas formas diversas, aunque eran más abstractas. Parecía como si Leo hubiera tropezado con una pirámide o una cueva de la Edad Piedra. Lo más inquietante eran los ojos. En ese pasillo silencioso donde nada se movía, esos ojos sin vida parecían estar fijos en ellos. Como si estuvieran esperando algo. Oye, ¿de verdad estás bien? La voz de Laurent devolvió a Leo a la realidad. Al mirar hacia el pasillo, era imposible no ver la figura de Atsuyo tendida en el suelo. Leo, Laurent, Ladile y Sris corrieron hacia la rodearon. ¿Estás herida? Aunque hace un segundo les había estado hablando con normalidad, verla acostada de espaldas evocaba los peores escenarios. ¿Te golpeó esa cola enorme? ¿Rompió algo? Deja de ladrar, no estoy herida. Gruñó Atsuyo. Lo bloqueé a tiempo, pero fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. TCH, todavía lo puedo sentir en mis brazos, suelo es casi cómodo así. ¿Estás seguro de que no te golpeaste la cabeza ni nada? Tienes un moretón en la cara, dijo Leo. Obviamente, no es como si pudiera ver el suelo venir. Se sentó y se masajeó la espalda. ¿No eres tú la que necesita que la cuiden? Todavía tienes esas cosas pegadas en tu cuerpo. Ella estaba señalando los hombros de Leo. No solo tenía las heridas de haber sido atrapado por ese pájaro antes, sino que sus patas todavía lo apuñalaban. El sangrado no era tan malo gracias a eso, pero era cierto que dolía como el infierno. Sin embargo, la curación no era realmente el problema, Leo simplemente no podía eliminarlas por sí solo. Tratar de sacar esas garras de su posición solo laceraría sus hombros, sin mencionar que ni siquiera podía levantar los brazos tan alto sin sufrir. Quédate quieto y aprieta los dientes, Atsuyo caminó a su alrededor y agarró su brazo izquierdo. ¿Está bien si los saco de un tirón? Laurent estaba haciendo lo mismo con su mano derecha. Bueno, no es que si los saco lentamente, dolerá menos. Ya me han apuñalado antes, así que no me hagas caso y hazlo. Leo tragó saliva. Eso fue un poco de bravuconería de su parte, especialmente porque había una audiencia observándolo. Aún así, tener garras en sus hombros ya dolía como el infierno, bien podría soportar un poco más de dolor para deshacerse de ellas. En lugar de arrancarle las patas al pájaro directamente como salvajes, Atsuyo y Laurent tuvieron que aflojarlas un poco, contrario, también le arrancarían parte de los músculos. Esta parte del proceso ya tenía a Leo mordiéndose el interior de la mejilla. Y cuando llegó el momento de arrancarle todo, el cuerpo se contrajo. Eso solo hizo que fuera más doloroso para él, pero no era como si pudiera evitarlo. Por cierto, fue un espectáculo un tanto sangriento. El rostro de Sris palideció y Ladile cerró los ojos detrás de sus manos. Sin embargo, fue más gráfico que malo. Por fin se ha liberado de las garras del pájaro que casi lo había devorado. Lo único que queda es arreglarlo todo, yo puedo hacerlo. Sorprendentemente, fue el pequeño niño quien ofreció su ayuda. ¿Eh? No es necesario, puedo curarlo yo solo. Pero... Su expresión era sorprendentemente firme, aunque temblorosa. Yo puedo hacerlo mejor. Eso no suena bien. Leo alzó una ceja. Al mismo tiempo, comprendió lo que Sris intentaba hacer. Pero, claro. Sería de gran ayuda. Al principio, el rostro del chico se llenó de sorpresa, pero luego se iluminó. Parecía que no esperaba que Leo se moviera en absoluto. Sin embargo, este último tenía una buena idea de cómo se sentía. Los dos apenas habían hablado hasta ese momento, pero Leo había visto un atisbo de la personalidad de Sris Mantel durante su negociación con Asurbanipal. Leo había acudido en su ayuda justo antes, probablemente no pudo evitar querer devolverle el favor de alguna manera. Ese era un sentimiento con el que Leo podía empatizar, así que dejó que Sris tuviera la última palabra. Y resultó que el niño tampoco estaba tan mal. Después de un breve tratamiento, Leo sintió que todo su cuerpo se relajaba al desaparecer el dolor. Gracias, es de gran ayuda, exhaló aliviado. Sí, no hay problema, asintió Sris con una leve sonrisa. Si eres bueno, sigamos adelante, dijo Atsuyo con la mirada fija en el camino que tenían delante. ¿No deberíamos esperar a los sirvientes? Laurent jugueteaba con su pata de pájaro bajo la mirada curiosa de Ladile. Ella extendió la mano. Lily, esto no es un juguete. Si todavía no están aquí, entonces siguen luchando. No hay mucho que podamos hacer al respecto.
Atsuyo le ofreció una mano a Leo y lo ayudó a ponerse de pie. Pueden alcanzarnos cuando hayan terminado. Nada los impulsaba activamente a seguir adelante. Dicho esto, Leo entendía un poco lo que ella quería decir. Con esos extraños eventos anteriores, estaba claro que algo estaba sucediendo. Tal vez no significaba mucho, o tal vez no querían demorarse demasiado. Incluso este tranquilo corredor en el que se encontraban era un absoluto misterio al final de él. ¿Y si surge algo? Laurent seguía insatisfecho. ¿No es obvio? Atsuyo empezó a caminar sin ellos. Todos ustedes quédense detrás de mí. Sea como fuere, no parecía que hubiera peligro alguno en ese momento, así que no estaba de más explorar un poco el lugar. Con eso en mente, todos comenzaron a caminar tras pesar de las opiniones divergentes. Gracias a las antorchas que iluminaban el camino, todo lo que tenían que hacer era seguir adelante mientras también vigilaban sus pasos. Es cierto que la atmósfera era extraña. No sabían con certeza hasta qué punto debían tener cuidado. Sin embargo, en general, el ambiente era mejor que en el camino a la torre. Que estaban dentro de esta última, la torre negra ya no se alzaba amenazadoramente sobre sus cabezas. Leo todavía sentía escalofríos cuando sus ojos se posaban en las figuras de las paredes. El parpadeo de las antorchas les daba una apariencia de movimiento, un desfile mortalmente silencioso que los escoltaba hacia las profundidades de la torre. Sin embargo, se guardó esta reflexión para sí mismo. De todos modos, no se topaban con nada. Solo se oía el eco de sus pisadas y, aunque mantenían los ojos bien abiertos, lo único que tenían delante era el mismo pasillo, sin principio ni fin. ¿Podría ser que estuvieran caminando en un bucle? Aunque sería difícil caminar en círculos siguiendo una línea recta. Tenía que llevarnos a alguna parte eventualmente, aunque realmente parece largo. Ojalá tuviera un cronómetro. A medida que avanzaban, el ambiente se fue suavizando. La Dile tarareaba suavemente y Laurent bostezaba. Gris era el que todavía estaba más nervioso, aferrándose un poco mientras miraba a su alrededor. Pasaba tanto tiempo sin que sucediera nada digno de mención. No podían permanecer nerviosos durante tanto tiempo. Leo también dejaba que sus pensamientos vagaran mientras intentaba no pensar en los aspectos más extraños de esta situación. Hola, para matar el tiempo, se inclinó hacia Laurent y le susurró. ¿Qué pasó antes? Tendrás que ser más específico que eso. Cuando ella fue derribada, estabas seriamente preocupado por ella, ¿verdad? Oh, cállate, dijo Laurent haciendo una mueca. ¿Qué más se supone que debo hacer? Hay algo que se llama decencia básica, no tenías por qué preocuparte, sabías que alguien más lo haría. Leo se encogió de hombros. Me hace feliz. Y por supuesto, no pudiste resistirte a mencionarlo. No pude. Laurent se quejó, pero un momento después, fue él quien le susurró a Leo. Antes, quiero decir, cuando estábamos saliendo del campamento y ustedes dos decidieron pelear. ¿Qué pasa con eso? Estuve pensando en las cosas que ella dijo en aquel entonces. Espera. ¿Nos escuchaste? ¿Cómo no iba a hacerlo? Estabais gritando a todo pulmón como una pareja que se está divorciando. Tuve que taparle los oídos a Lily para no despertarla. Laurent frunció el ceño. Gracias a eso pude seguir la discusión, más o menos. Leo cerró la boca. Me hizo darme cuenta de que ella era igual que todos los demás. Luchaba por un milagro, suspiró. No es que eso cambie lo que siento, pero, al menos sé que el señor Pendlet fue asesinado sin razón y abandonado a su suerte. Sin embargo, no puedo decir cómo se sentiría él al respecto. Tal vez sea algo más con lo que pueda hacer las paces, algún día. Después de esto, Laurent se quedó en silencio. Leo hizo lo mismo, aunque sus ojos iban del adolescente a la espalda de Atsuyo y del resto del grupo también. Todos aquí veníamos de un lugar diferente, en más de un sentido. Perdonar y hacer las paces, no eran cosas sencillas. En ese sentido, era Laurent quien impresionaba por haber llegado a ese punto por sí solo. O al menos así lo sentía Leo, ya que sabía lo profundo que podía llegar un rencor. No solo contra los demás, sino también contra uno mismo. Por verlo con sus propios ojos le daba algo de esperanza. Mientras meditaba sobre esas cosas, seguía caminando. Nada había cambiado. Todavía el mismo pasillo, todavía la luz alineada a cada lado de ellos, todavía las siluetas en la pared. Leo los miró y ellos le devolvieron la mirada. Casi le pareció que eran diferentes a los anteriores, pero era una variación tan leve que tal vez se debía a que su mente se estaba bolloca. ¿Esos son los anteriores? ¿Qué diferencia? Seguían funcionando, sin fin. ¿Cuánto tiempo llevaban caminando?
Parecía que a ese ritmo podrían llegar al otro lado de la isla. Galaa y los demás sirvientes aún no habían llegado. Dar marcha atrás en ese punto sería ridículo, no quería tener que cruzar esa distancia 2 veces más. Pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que la cruzara una vez? Ese camino era siempre el mismo, de lo desconocido a lo desconocido. Fue cuando Leo miró aún más profundamente en esa oscuridad que se dio cuenta. Atsuyo había desaparecido. Ella había estado caminando delante de ellos todo el tiempo y no tan rápido como para poder perderlos. Ahora no había nadie que guiara a su grupo a través de ese único corredor. Sin embargo, nadie más pareció reaccionar ante ese hecho evidente. Y por cierto, Leo tampoco dijo nada. No podía, abrir la boca era físicamente imposible. Quería despertarlos a todos para advertirles de lo que estaba sucediendo. Pero tampoco podía agitar los brazos ni hacer gestos para llamar su atención. Él solo podía caminar. Él siguió adelante, sin cesar, incansablemente. Lauren ya se había ido. Había estado justo al lado de Leo, pero ahora sus pasos se habían ido. Uno por uno, todos los que estaban a su lado fueron desapareciendo. No pudo hacer nada más que presenciar lo que ocurría. Aún así seguía caminando sin ningún final a la vista. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué estaba aquí otra vez? ¿Quién era él? Él quería gritar. Oye. Alguien le dio un golpecito en la frente. Tranquilízate. Leo parpadeó repetidamente mientras su conciencia emergía de repente. Era la misma sensación que despertar abruptamente de un sueño, solo que no sentía que hubiera estado durmiendo en absoluto. Le tomó un puñado de segundos darse cuenta de que Atsuyo era quien le estaba hablando. Realmente era ella, parada frente a él con una expresión desconcertante. Parpadeó un par de veces más y finalmente se dio cuenta de que ella no era la única. Laurent, Ladile, Sris, todos estaban allí. Eso también incluía a Galaa, a Surbanipal y Odiseu. Todo el grupo estaba allí y miraba a Leo. ¿Qué? Todo se volvió más confuso para él, mientras su cerebro intentaba en vano hacer coincidir este resultado con sus recuerdos. ¿Estabas distraída?, añadió Atsuyo. ¿No pasó algo extraño hace un momento? Leo miró a su alrededor hacia el pasillo. Excepto que ya no estaba dentro del pasillo. La luz del sol brillaba desde el cielo y el suelo estaba cubierto de pasto verde. Cuando miró hacia atrás, Leo encontró una entrada simple que habían usado anteriormente, y finalmente se dio cuenta de que era por donde habían venido. ¿Eh? ¿Cuándo salimos? Miró a sus compañeros con la misma confusión que ellos le dirigían. ¿Y cuándo se unieron a nosotros ustedes tres? Desde hace un tiempo, dijo Odiseo. En cuanto nos ocupamos de ese guardián, te seguimos. ¿Ya te olvidaste de tu sermón por andar sola? Asurbanipal frunció el ceño. Justo a su lado, Sris miró hacia sus pies con un puchero. Nadie decía nada en contra, pero Leo definitivamente no recordaba nada de eso. Por otra parte, lo que había experimentado en ese entonces había sido infinitamente más extraño que sus amigos le contaban. No podía haber pensado y sentido esas cosas en su sano juicio. Había sido como una pesadilla, o una ilusión extremadamente potente. Sin embargo, sentía exactamente como esto último. Pero Leo meneó la cabeza para sacar esos pensamientos de su mente. No había necesidad de pensar demasiado, acababa de tener un viaje extraño, pero ahora estaba de vuelta en el presente. Sin embargo, cuando miró a los demás maestros, creyó inquietud en sus rostros. Le hizo preguntarse si realmente no habían experimentado el mismo fenómeno que él. De todos modos, ¿dónde estamos? Ahora que la sorpresa de su situación había pasado, Leo se sorprendió por su nueva ubicación. Buena pregunta, de hecho estábamos debatiendo sobre ello, respondió Odiseo con una sonrisa irónica en un rincón. Sin otra respuesta concluyente que la de que estamos donde queremos estar. Todo lo demás lo tenemos que descubrir nosotros. Galaa miraba fijamente a Leo. Tal vez se estaba dando cuenta de lo pálido que estaba desde antes. Este lugar se siente extraño, es cierto, parece que está fuera, pero en realidad está dentro. Laurent observaba el paisaje. No es que el peso sea peor que nunca, pero se siente vacío, desolado, con lo espacioso que era, había buenas razones para decir que estaba vacío. Dicho esto, el nivel del suelo no estaba nada vacío. Más allá de las colinas cubiertas de hierba, Leo vio ruinas antiguas que dormían allí sin ninguna perturbación.
Después de todo el blanco y azul que se había visto obligado a contemplar todo el día, este era un agradable cambio de sin embargo, hubo un elemento que atrajo la atención de todos después de que terminaron de llenar sus ojos con la belleza del paisaje. En el viejo camino desgastado que conduce ese pueblo sin nombre, una figura envuelta en un abrigo con una cruz alrededor del cuello los estaba mirando. Ahí tienes. Eso me ahorra algo de tiempo. Oriana Levent se acercó a ellos y, sin apenas intercambiar una mirada, dio media vuelta. No te demores y ven conmigo. Hay mucho que repasar.